Fuimos buenos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuimos Buenos, el podcast más desaparecido de YouTube. El día de hoy me encuentro acá con mi gran amigo y compañero Rafita, que me ha tenido paciencia, weón, para hacer el podcast. ¿Cómo estás, Rafita? Bien, compadrito, no hay que tener paciencia, solo comprensión, porque yo he sido testigo, Alvarito, de que usted particularmente en este periodo ha estado con mucha pega. De hecho, yo que lo estoy viendo en cámara, me sorprende verlo con ojeras. Sí, Usted que siempre tenía su ciclo de sueño quizás medio transmutado, porque usted es una criatura más nocturna, pero se ve que ha dormido poco, amigo mío. Sí, ando muerto de sueño, weón. He estado con mucha peguita, he estado también con algunas actividades, sobre todo ahora en abril, pues, weón, el mes del libro. Me ha tocado salir un rato y tengo todo abril para estar saliendo, weón. Hay días que me he estado amaneciendo igual porque estoy ahí con un proyectillo entre manos y escribiendo los guiones también al mismo tiempo. Entonces he estado con hartas cosas, pero contento porque sé que después esto va a traer frutos, Rafita. Sí es, pues. Ahora yo me acuerdo que me comentaste no hace mucho que por primera vez estaba ahí así como revisando tu agenda, así como, weón, a ver qué tengo esta semana, no, aquí estoy cagado. Sí, weón, qué paja esa weá de estar revisando agenda, weón. Nunca me gustó cuando me decían... yo había contado en un capítulo de Fuimos Buenos, pues, weón, que tenía un amigo que cuando teníamos como 20 y pocos años, pues, weón, y el colega le decía, oye, juntémonos la próxima semana. No, déjame revisar mi agenda, me decía el colega. Decía, pero ¿cómo hay que tener agenda? Vos tenés 20 y pocos años, pues, weón. Y el colega me decía, ya, weón, juntémonos en septiembre. Sí, no, está ahí. Le ponía color, weón. No, pero sabes que yo ahora tengo que andar con esa weá porque me pasó, ¿cuándo fue la otra vez, weón? Que fue a principio de año, weón, que tenía que dar tenía una reunión súper importante con la editorial y me quedé raja, weón. Entonces no... Y yo confiaba en que no tenía ninguna actividad ese día, weón. Y me quedé, claro. Yo dije, no, ahora duermo, weón, y descanso. Y no, pues tenía una weá, entonces no me puede volver a pasar. Es que sobre todo para los que trabajan como tú de manera así como más freelancer, yo cacho que es indispensable organizarse. No como por ejemplo yo que tengo un trabajo, weón, con contrato que ya vos sabés tu horario. Sí, po. ¿Cachai? Sin embargo a vos te van saltando, weón, qué entrevista, qué el tema del canal, así que yo creo que es buena forma para organizarse, weón. Sí, igual es como... O sea, lo bueno de estar trabajando por ejemplo con YouTube es que tú igual te vas armando como tus tiempos, pero claro, en este caso, por ejemplo, de repente entrevistas o cosas así que se te van concertando de un momento a otro y que son horarios irregulares de repente, claro, tenéis que armarte como una ayuda a memoria, si no, weón, dejáis plantado a las personas, weón, y puta que es penca esa weón. Claro. No, a mí no me gusta que me la hagan, pues, weón. Oye, caché también un pequeño upgrade en su canal, compadrito, que ahora tiene estas opciones de una pista de audio en inglés. ¿Qué tal va eso, compa? Mira, la verdad es que llevo como 2 semanas con eso y causó un poco de confusión en la gente porque pensaban que yo estaba generando las pistas de audio con inteligencia artificial. Y resulta que en el fondo es como una inteligencia artificial que tiene YouTube y que se habilitó hace varios meses a algunos canales bien grandes, por ejemplo el de Luisito Comunica y toda la web, donde tú en el fondo tenés pistas de audio y las podés ir reemplazando, pero que también YouTube las genera automáticamente. Entonces, claro, mi canal ahora tiene la opción, por lo menos en el último video, de que tú puedes cambiar la pista, por ejemplo, de español a inglés. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que hay gente que lo tenía configurado en inglés y les llega en inglés. Pues entonces me decían, pero weón, ¿por qué cambiaste la voz? ¿Por qué lo estáis haciendo con inteligencia artificial? Y es como que, weón, cambia la pista, ¿cachai? O sea, cambia la opción, si no es que lo haga yo. Pero vamos a ver qué repercusión tiene. Se supone que debería ser bueno porque ayuda a masificar el contenido que uno hace. Y es una opción que después se va a aplicar a todos los canales de YouTube, ¿cachai? Claro, yo me di cuenta porque yo sigo a muchos creadores angloparlantes y desde hace un par de semanas atrás, cuando veo sus videos, por defecto ya me aparece con la pista en español, ¿cachai? Igual era como extraño porque por alguna razón a la mayoría de estos locos le aparece una voz femenina, ¿cachai? Claro. Y claro, ahí caché que está la opción de pistas de audio. Algunos locos ya la están haciendo como decís tú, reemplazan la generada automáticamente
y con IA están doblando su voz o sea, cambiando con su propia voz de lenguaje, ¿cachai? Sí, pues yo tenía la opción de hacer eso. De hecho, yo te había comentado la otra vez que ¿te acordás que te había mostrado unas cuestiones que había hecho con inteligencia artificial? Oye, bueno, eran impresionantes esas weas, muy Sí, buenas. pero resulta que lo hice, pero en inglés. Pero bueno, es como que hablara Apu. Te queda así como un hindú hablando inglés, pues, weón. Entonces, sí, pues. Entonces suena muy feo, po, weón. Entonces me lo recomendaron como 2 veces la weá y tenéis que pagar, creo que son como 22, 25 lucas mensuales para ocupar esa inteligencia artificial. Y puta, siento que no vale la pena porque el resultado en inglés, de verdad que es como que Apu te estuviera contando la historia y pierde toda la seriedad, la caga, po, weón. Pero me imagino que deben haber otros motores, bueno, otras herramientas quizás mejores, weón. Aunque bueno, también sabemos que esta weá avanza, pero demasiado rápido. Sí, po. No, sí, yo creo que en algún momento se va a poder utilizar de buena forma, pero por ahora prefiero dejar el que va generando YouTube automáticamente, ¿cachai? No estoy como tan centrado en eso, pero va a ser una herramienta que todos vamos a tener que explotar, yo creo, en algún momento, weón, para llegar a más gente. Exacto, weón. ¿Tú, Rafita, cómo has estado, weón? Yo bien, compadrito, igual ya acostumbrándome un poco más al ritmo de la pega, weón, ya cachando bien mis tiempos libres. No te voy a decir que lo he aprovechado muy bien, porque sabéis que termino chato de la pega y la única cosa que quiero, weón, es descansar, weón, sentarme a ver tele, a jugar a algo. Y a todo eso, hablando del vicio jugón, compadrito, ¿ha tenido tiempo para revisar lo que va a ser la nueva Switch, la Switch 2? Sí, he mirado un poquito. Se ve bastante buena, weón. Se ve bastante buena. Se ve buena, weón. Se ve buena. Carísima. Bueno, estamos claros que como consola de lanzamiento partamos de un piso de 500 lucas, yo cacho que va a valer esta weá, po. Sí, po. Pero yo creo que superó todas las expectativas. Sí. Yo creo que sí, bueno, o sea, que te corra todo, ¿cachai? Que está corriendo toda la tema de la retrocompatibilidad lo encuentro muy bacán, weón. Y también me hypeó mucho el tema de que va a llegar GameCube a las consolas virtuales, loco. Sí, que tiene juegazos. No, es igual, yo creo que la hizo Nintendo. Bueno, el precio del ¿cuánto se llama? Del Mario Kart, como que a todo el mundo le hinchó las bolas, no le gustó a nadie, weón. Ese precio va a ser el precio de todos los juegos de Nintendo, weón, y se va a quedar ahí por décadas. Sí, no va a bajar esa weá. Pero ¿sabéis qué? Igual la encuentro como injusta la weá, porque los weones que subieron por primera vez un precio así agilado, o sea, no sé si agilado por primera vez, pero los que marcaron un precedente al subir un juego bien caro fue el Final Fantasy XVI, creo que fue. Ya. Que también llegó como a los $80 o 80 y tantos dólares. Y de ahí cagamos, pues bueno, ahí han tirado juegos muy caros. Y yo, mira, la verdad es que tengo la Switch antigua, yo creo que me voy a comprar la 2 en algún momento. Porque, como decís tú, pues tenían la opción de jugar juegos de GameCube. Ya, por ejemplo, nos mostraron unos trailers de cómo se iba a ver el Cyberpunk, por ejemplo, y la weá se ve la raja, pues bueno. Sí, pues. He visto por ahí que dicen que más o menos es 10 veces la potencia en comparación con la Switch 1, ¿cachai? Tiene el Metroid Prime corre a 4K, 120 FPS, pues bueno. Ahora, por ejemplo, dicen que va a haber confirmado versiones de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom con una mejora gráfica que es leve, ¿cachai? Pero igual va a campo. Sí, no, sí. Yo creo que le va a ir terriblemente bien a esta consola. Bueno, yo creo que mejor que la Switch 1. Yo Alvarito, estoy planteándome seriamente la posibilidad no del día 1, pero por lo menos de la primera semana ya empezar a no sé, a ocuparla para el canal, o sea, hacer unas transmisiones, poder quizás sacar videos de análisis de juegos más recientes, porque es algo que nunca he hecho y yo cacho que sería bueno, weón. La raja, weón. Oye, ahora, hablando de juegos, Rafita, yo estoy jugando, bueno, los pocos ratos que he tenido como más o menos libreta, estaba jugando el Fatal Frame 1 de PlayStation 2. Es buen juego, weón. Es súper buen juego. No envejeció mal, weón. Yo lo he jugado re poco esa weá, pero esa es la weá donde vais sacando fotos, sí, porque es Fatal Frame. Sí, pues weón. No, súper buen juego. Y el otro que estaba jugando con unos amigos, parece que lo había contado la otra vez, que era ¿cómo se llama la weá? Deathside. Que también es como de supervivencia, weón. Bien entretenida la weá. Ahora aquí el tema de, por ejemplo, el Mario Kart World
igual se ve buenísimo que sea mundo abierto y que, según lo que entendí del tráiler, ya no son circuitos, sino que son como tramos de un punto a otro, ¿cachai? Y son súper extensos. Y el otro, el Donkey Kong Bonanza, que se ve bastante bueno. Me parece que ocupa como el motor del Zelda Breath of the Wild. Me dio esa impresión. Algunos se pusieron a patalear por el rediseño del personaje, que ya no está el modelo ya de la era Rare, pero tampoco está feo. No, y aparte que putas, es que esos juegos son... Te vaya a la segura al tiro con un buen juego. Así es la weá. Yo estaba hablando con el Mou el otro día por WhatsApp y estaba súper entusiasmado también, pues weón. Un Donkey Kong, ¿hace cuánto rato que no sale un Donkey Kong así más pro? Además, hablando del tema del rediseño del personaje, weón, todo personaje va experimentando rediseño a lo largo de su vida, pues, weón. Sí, pues weón, es como lógico, pues, weón. Ahora el que yo estoy entusiasmado es el Metroid Prime 4, weón. Yo encuentro que se ve alucinante esa weá. Sí, oye, y ya un par de meses nomás llega la consola, weón. Sí, pues weón, a ver que juntar platita. Exacto. Oiga, comparito, sin embargo, el tema que nos convoca hoy día no es de consolas ni nada similar, sino que con Alvarito acordamos que era hora de retomar el tema del oculto, del quizás lo paranormal, principalmente los misterios, compita, que es un tema que a los dos nos llama bastante la atención, ¿no? Sí, po. Rafita, mira, voy a hacer una cuestión que haces tú siempre, que es como irnos al pasado, Rafita. ¿Cuál fue tu primer contacto con alguna weá misteriosa? Por ejemplo, hay cabros que hoy en día, no sé, te dirían con Gravity Falls o cosas así. ¿Tú tuviste algún contacto, no sé, con alguna serie en televisión, alguna película, alguna revista, weón, que hablara de estas temáticas y que enganchaste? Mira, yo diría que más allá de un tema, de algún programa, de algún formato audiovisual, inicié con el boca a boca, con mis compañeros de curso. ¿Boca a boca con tus compañeros de curso? El culiao. El mouth to mouth. Pero puta, weón, estoy tratando de hablar de temas serios. Me refiero a historias, ¿cachai? Experiencias supuestamente paranormales, o que te hablaban, no sé, pues, de críptidos como el tetué, o criaturas como los duendes. Y típico que mi abuela, por ejemplo, cuando nació mi primer sobrino, mi abuela decía, bautícenlo luego porque, weón, aquí en la casa hay duendes y los duendes lo van a rasguñar en la noche si no está bautizado. Y yo como que ya en esa, cuando vos sois cabros chicos, empecé a tomar esas weas como factuales. Pues, oye, si mi abuela lo dice, es verdad esta wea, po, ¿cachai? Y puta, después la wea que me traumatizó fue la wea que ya hemos hablado varias veces acá, cuando salió las noticias de que en esta supuesta película, weón, entre hombres y un bebé había fantasma. Y esa weá quedé pa'l pico, porque claro, para mí eso era la confirmación de que todas esas weas que hablábamos en el colegio, en ese boca a boca, eran reales, po. Sí, pues si salía en la tele era real, pues en las noticias, pues weón. Exacto. Pero yo diría que mi primer contacto así con un programa que hablase de eso, definitivamente fue... mira, tengo la confusión. No sé si fue Ripley o fue Misterios sin resolver, weón. Pero uno de esos dos. Ya. ¿Y tú, Alvarito? Puta, también eran las historias de mi abuelo, principalmente, weón, de esa silueta que habían visto. Mi abuelo era un hombre que no era como creyente en este tipo de cosas, ¿cachai? Pero una vez dijo que había salido a votar como... Mi abuelo salía a trabajar como a las 5 de la mañana, weón. O se levantaba a las 5 de la mañana y salía como a las 5 y media, 6. Y que salió de la casa y vio como una silueta de una persona escondida detrás de una bolsa de basura, ¿cachai? De un saco de basura grande. Que mi abuelo comentara esa historia me pareció súper curioso. Después estaban las historias que contaba mi abuela del campo, que eran las típicas, pues, de este guan que tenía los dientes de oro, o que una vez habían encontrado una guaguita en una casona de campo, que la habían dejado en la puerta de la casa, ¿cachai? Y entraron a la guaguita, ¿cachai? Como para abrigarla y le iban a dar de comer, y la guaguita tenía los dientes de oro, pues, y la tuvieron que tirar para afuera, pues. Ya, pero cacha, weón. La historia es para la cagada, weón. Pero recuerdo, mira, por acá tengo un libro, Rafita, que yo lo leí cuando iba en el colegio. ¿Cachai? Que yo no sé si alguien lo recordará, porque por lo menos hasta donde pude averiguar, es bastante común que alguien lo haya leído, que se llama El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz. Mira, te lo voy a mostrar.
Este librito Vale. habla acerca de todo el misterio en torno al Triángulo de las Bermudas, pero claro, leerlo de pendejo, ¿cachai? Era como, weón, hay un lugar, weón, donde se piensa que hay vida extraterrestre, donde hay tal vez una cuestión como relacionada con espacio-tiempo, donde los aviones, donde los barcos se pierden y desaparecen y nunca más se vuelven a encontrar. Entonces, contar con un libro que abordara el tema de manera, entre comillas, seria, era, por lo menos para mí, era como impactante. Pues, yo trataba de buscar como otros libros de misterio en el colegio, no había en ese entonces, a pesar ¿Pero de que qué edad tenías era ahí, Alvarito, cuando leíste ese libro? puta, de haber tenido como 11 años, más o menos. Igual era chico, ¿no? Mm. O sea, que hayas despertado esa curiosidad por el tema a tal temprana edad, weón, igual bacán. Sí, es Que que yo recuerdo era que- el hecho de contar con un libro de una wea, ¿cachai? Y claro, como no contabais con otros medios, de repente me acuerdo que tal vez lo mencionaron en el mundo del profesor Rosa, tal vez. El tema. Ah, claro, sí, el mundo del profesor Rosa tenía sus especiales, weón. En especial como de Yo- terror. Claro. Yo no sé si será Los Media, porque deben estar ahí en los archivos de Canal 13, pero no está por lo menos en la web, porque me he dedicado de repente a buscar esos capítulos, esos especiales. He encontrado uno nomás, de Ya. especiales de Halloween que hacía el profesor Rosa, pero es como bien ya en el último tramo de la existencia del canal. Pero me acuerdo de ese episodio culiado, weón, donde el profesor Rosa se pasaba troleando al Guruguru en todo el episodio. Ponte, el Guruguru iba a la cocina porque el weón tenía hambre, se levantaba en la noche, el weón le abría la puerta y adentro estaba el profe Rosa dentro del refri, ¿cachai? Pero como con la pura cabeza afuera, ¿cachai? Y alrededor de la cabeza tenía como lechuga, estaba hablando del cráneo, ¿ya? Claro. Alrededor de la cabeza era como una ensalada, ¿cachai? Y el Guruguru quedaba para la cagada, pero weón, la escena era como súper fuerte, po, weón. Con la cabeza Y- decapitada dentro, como Claro, sobre pero- una bandeja. Exacto. Y ese fue el mismo capítulo donde me acuerdo que habló de la historia del profe Rosa de que creo que era un barco hundido que se escuchaba, weón, por encima, porque este barco estaba hundido como en un muelle, y en el muelle se escuchaban ruidos de weones que martillaban metal muy fuerte. Y claro, mostraban ahí en el video que unos buzos, weón, investigando este naufragio, este barco hundido, abren una compuerta metálica y habían unos esqueletos, claro, de weones, evidentemente, que murieron ahí cuando se hundió el barco, quedaron atrapados en este cuarto con martillos en las manos, po, weón. ¿Cachai? Sí, Esa weón, weón. la encontré, weón, mind blowing. Eran heavy esa historia, weón. Yo sabes que, mira, hablando de cosas misteriosas y todo eso, yo el otro día, ¿cuándo fue esta semana, weón? Me compré un libro que se llama Monstruos y Dioses del Fin del Mundo, que está ¿Ya? escrito por el Pancho Ortega, que es este escritor con el cual he tenido la oportunidad de colaborar, y ilustrado por Félix Vega, ¿cachai? Y Me suena Félix Vega, weón. y muestra unas criaturas, weón, bien interesantes, weón. Mira, ¿cachai? Ah, ya. Por ejemplo, acá están los antiguos Antumalgüen, ¿cachai? Que es como una especie como de hada. Duendes, puta, el trauco, caballos marinos, la calchona. O sea, son como criaturas de diversas culturas. Chilenas. Chilenas, de hecho aparece son solo chilenas. Claro, aparece el trauco y salen todos ilustrados, weón, y son bien bonitos, weón. De hecho, por ejemplo, acá está el huiribilo, que es una especie como de serpiente marina, pero con pelo y con cabeza de perro, weón. Oh, weón, qué bonitas ilustraciones. Están súper bonitas las ilustraciones, les recomiendo a todos, weones. Esa Si es la real serpiente con cabeza de perro. Sí, pues, weón, de Real que ese perro. Y de hecho, había uno que es del. Hay una cuestión que se llaman pelos marinos, weón. Que son como pelos, Ya. weón, que andan debajo del agua y te agarran, weón, y te hunden. Súper brutal. Pero el que te quería. Bueno, está la pincoya. El pelo vivo, que son los pelos marinos, y hay uno que es el del que hemos hablado mucho acá, que es de el cuero. Ah, claro. Uno de los más grandes exponentes de la criptozoología nacional. Sí, pues, weón. Y mira, cacha cómo dibuja el cuero el weón. Yo creo que por ahí podría dejar a lo mejor alguna imagen, no sé si lo veis bien. Sí, pues es como el cuero por abajo. Es Claro. como, weón, soy más feo que el cuero por abajo. Sí, pues, y es como una especie como de mantarraya, una weá así, pero como con una boca así llena de dientes, así. Claro, que se supone es un cuero de una vaca que cobra vida, po, weón. Claro, pero le salen Sí. como ojos a la weá, Y ¿cachai? le salen como ojos de caracol. Sí, Claro.
Lo mismo con los pelos vivos, que literalmente me han contado que esos weas son pelos humanos que quedan anclados como en el lecho del río o de una laguna y adquieren vida, weón, ¿cachai? Y lo que sucede es que hay un tipo de gusano, creo que se llaman los tubifex, gusanos tubifex, que weón son muy delgaditos, casi como, bueno, un poco más gruesos que un cabello, pero claro, salen desde el fondo del río, de un charco y serpentean, weón, no sé, quizás filtrando alimentos, pero parecen pelos, po. Yo he visto pelos vivos, pues, weón. ¿Ah, sí? ¿A dónde has visto pelos vivos? En el metro. ¿Hay cachado cuando empieza a correr como ese vientecito y van todos los pelos culeados moviéndose por el piso? Cierto, cuando pasan los trenes. Es como cuando, o sea, está ahí en el metro, vaya adentro, weón, y de repente se empieza a arrastrar como esas pelotas como de paja de, así como del lejano oeste, pero claro, de pelos humanos. Asquerosa la weá. Sí, he cachado esa weá. Oye, pero los misterios no necesariamente abarcan weás tan, digamos, paranormales, ¿cachai? Porque los misterios también se residen en el comportamiento humano, en weas tan cotidianas, ¿cachai? Como por ejemplo, estuve aquí indagando algunos misterios de cosas simples, pero que todavía la ciencia no tiene una explicación concreta, no se han puesto de acuerdo para explicar. Por ejemplo, obviamente el fenómeno de los sueños, que es una wea muy difícil de interpretar, pero cosas tan simples como el bostezo. ¿Por qué bostezamos? Y más aún, ¿por qué se contagia el bostezo, weón? Y esa weá yo la tengo comprobadísima, porque, weón, de repente yo lo contagio, veo que bostezo y los demás bostezan, o otra persona bosteza y yo le sigo, ¿cachai? Entonces, ese es un misterio que hay teoría, ¿cachai? Dice que, no sé, pues hay teorías que por lo que dice acá, giran en torno a un tema de empatía, ¿cachai? Un tema de imitación neuronal, dice acá, ¿cachai? Una teoría evolutiva también, sincronización de grupo, ¿cachai? Porque dice que en animales de comportamiento social, bostezar puede servir como señal de sincronización dentro de un grupo. O sea, si un individuo está cansado y bosteza, los demás lo imitan, dando a entender a la manada completa que es hora de descansar, ¿cachai? Entonces probablemente es un rasgo que va arraigado en nuestro genoma. Yo me acuerdo que cuando estudié publicidad nos hablaban de los insights, que los insights en el fondo son herramientas que podía utilizar, digamos, en general, pero que en publicidad se utilizan harto, que son esas cosas de la vida que uno no las menciona, pero que siempre están ahí, y que cuando tú las sacas a relucir, por ejemplo, en una campaña publicitaria, como por ejemplo el tema del bostezo, que se ha hecho varias veces, es como que la gente dice, oh, sí, esa weá me pasa. Va a ser bien vulgar el ejemplo, pero lo que me comentó un weón el otro día cuando estaba viendo un live de Mortal Kombat me cagué la risa porque habló de un insight, pero esa weá de que cuando tú rascas tus partes nobles resulta imposible no leerse la mano, weón, así que yo me cagué de la risa y podríamos considerar que esa weá es un insight, Alvarito. Claro, o por ejemplo cuando los weones te dicen, no, estoy viendo tu live, weón, o sea, estoy viendo tus videos, estoy en el baño. Weón, claro. Siempre te dicen la misma weá, pues, weón, es como que... O weón, es verdad esa weá que cuando uno, antes de los celulares, tenías la necesidad de estar entreteniéndote con algo y te ponían a leer las etiquetas del champú, claro. Puta la wea. Pero sí, ese tipo de comportamientos que de repente uno como que por lo general no dice, pero cuando te lo sacan a relucir, por ejemplo, en una campaña publicitaria, la gente asocia ese chiste o ese insight a la campaña o al producto en sí y se genera un mayor como vínculo, ¿cachai? Porque por ejemplo, no sé, pues yo recuerdo que esa weá del bostezo lo utilizaron, por ejemplo, en una campaña que era me parece que era de compañías de teléfono. Y tiene un sentido, porque hay una cuestión como de comunicación, tal vez, ¿cachai? Pero tú lo podías ocupar en cualquier weá así, después de decir, no sé, chocolate es Pepito, weón. Y igual hiciste el vínculo y el chiste culiado, ¿cachai? Tú decís que es como una weá media conductista, asociar algo con otra cosa, weón. Claro. También algunos memes hacen alusión a ese tipo de weás del comportamiento humano que nadie toma en cuenta, como decís tú. Pero claro, de repente uno se caga la risa porque dice, sí, weón, es cierto, esa weá. Sí. ¿Cachai?
Oye, pero hablando de misterio, hay unos misterios que yo encuentro muy misteriosos, valga la redundancia, que son los anacronismos, Alvarito. Ya. ¿Te has escuchado al respecto de los anacronismos? Me suena, pero no estoy muy seguro a qué se refiere. A ver, Es cuéntame. un concepto muy simple. Te voy a leer la definición de Wikipedia, para que Ya. entendáis. Los anacronismos arqueológicos, debía haber sido más específico. Ah, ya. Anacronismo arqueológico. Son objetos, tecnología o elementos culturales que aparecen en un contexto temporal que no deberían estar. ¿Cachai? Por ejemplo, en el siglo III, ¿cachai? Dice que un conjunto, datan del siglo III, perdón, antes de Cristo, fueron encontrados un conjunto de artefactos en Irak. Artefactos que eran bien, weón, no parecían de la época y que muchos weones teorizan que son baterías, ¿cachai? Y de hecho, hicieron funcionar una weá y efectivamente alimentó una ampolleta de una manera muy tenue, por supuesto, pero lo hizo. Entonces, esos son anacronismos, ¿cachai? Está No sé si tú sabes de esto. el mecanismo de anticitera, que también ese lo Oh, encontraron bajo el sí. mar. Mira, hermano, aquí lo tengo anotado. Sí, po. Sí, po. Mira, dice, según aquí, el mecanismo de anticitera, como dice Alvarito, data de Grecia en el año 100 a.C. Dice que es un complejo mecanismo de engranajes encontrado en un naufragio, cuya función era predecir eventos astronómicos, ¿cachai? Entonces, claro, era una tecnología que no debería pertenecer a esa época, pero también aquí se explica que los anacronismos también pueden surgir desde la ignorancia de que desconocemos la verdad, qué tanto era el avance tecnológico de dicha época. Po. Hay un video donde se ve una pelea de Mike Tyson, Rafita, que Ya. tiene que ser como del año 85, una wea así, 84. Y se ve Mike Tyson peleando y atrás se ve una mina que levanta como un celular, pues weón. No me había cachado. Pero esa no weá. se sabe qué es, pues bueno, tiene que haber sido a lo mejor, no sé qué mierda habrá levantado, porque en ese entonces se ocupaban cámaras o Polaroid o algún otro tipo de cámara, ¿cachai? Pero se ve la mina que levanta una weá que es como un celular, pues weón. Hay una película de Chaplin, sí, donde también Sí. se ve una mina que saca una weá así. Que pasa así como hablando por celular. Claro, pues weón, siendo que el concepto de celular ni siquiera existía. O ponte, hay una portada de una revista donde también se ve un loco que sale vestido como si viniera como de los 90, como con un chalequito, una polera. No sé si se desmintió esa fotografía finalmente, pero hasta el corte de pelo es como de los años 90, no de los años 30 ni 40. O fotos, weón, en blanco y negro creo que de no sé si la Primera o la Segunda Guerra Mundial, donde aparece un weón así como con gafas de sol, así pero modernas, po, weón. Cacha, ¿Cachai? weón. No, esas cosas me parecen como curiosas, weón. Mira, también uno de los que más me llaman la atención son fósiles que datan de mucho tiempo, no décadas, sino que de eras geológicas atrás, estamos hablando de millones de años, que tienen heridas como de bala, weón. Heridas perfectas en el cráneo o en otros huesos que, weón, no pueden haber sido lanzas ni traumas de algún golpe con una roca. Son, weón, agujeros perfectos causados, incluso dicen que ni siquiera por una bala, una perforación como por láser, ¿cachai? Dura. Wow. Eso Pero no bueno, lo cachaba, weón. Esa weá, Alvarito, la vi en History Channel y puta History Channel, no vamos a decir que ha mantenido su credibilidad, weón. Justo hoy día, weón, estaba viendo el episodio de South Park. ¿Has visto ese episodio donde los weones les mandan a hacer una tarea del Día de Acción de Gracia y los weones se pueden ver en History Channel? y los weones en el programa decían que en el Día de Acción de Gracia habían estado los colonos, los indígenas y también extraterrestres, po, weón. ¿Cachai? Puta la wea. Sí, no ha perdido Pero- su credibilidad, que lata, weón. Sí, o sea, no sé, ahora no he visto History Channel, pero hubo un tiempo que igual casi toda su programación era Pero, sobre ¿te fenómenos acordás cuando paranormales. sacaron la weá de las sirenas, weón? Y los buenos te la tiraron como que era verdad, pero la weá era Sí, entera mula. ¿Sabes po, que weón. yo me entusiasmé tanto con esa weá, weón? Es que en ese Pero entonces me acuerdo que habían mostrado una weá que también era así como en Irán, Irak, que era una sirena que estaba arriba de una piedra, ¿te acordáis? Chiquitita. Y yo sí, decía, sí. weón, existen estas weas, y después me salen con que todo era una farsa, weón. Claro, por eso la credibilidad salió por el suelo, po. Mira, aquí tengo otro anacronismo interesante. Dice que en algunos sitios, varios sitios, se han encontrado espadas o piezas de metal que muestran una tecnología de forja más avanzada de la que debería existir en la época.
lo que plantea la cuestión si pudieron haberse fabricado de alguna manera desconocida. ¿Por qué te cuento esto? Porque habla de un tema interesante acá este artículo, que habla de la contaminación estratigráfica. Ya. ¿De qué va esta weá? Dice que esta contaminación se produce cuando objetos en una capa geológica posterior se mezclan con los de una capa más antigua debido a procesos naturales como inundaciones, deslizamiento de tierra, actividad sísmica, etc. Entonces puede haber algún artefacto ubicado en cierta capa geológica que por estos fenómenos que nombramos desciende o se mezcla con otra capa geológica. O sea, entendamos que estas capas geológicas son las que van datando de diferentes épocas de la Tierra, ¿cachai? Como en el Gran Cañón o estas rocas que tú ves que tienen varios niveles de colores distintos. Claro. Entonces puede ser que hay una weá que es de cierta época y que por estos fenómenos naturales se mezcla en una capa más antigua, y eso da a la interpretación de que puede ser un anacronismo, pero en realidad no lo es, po. Yo me acuerdo que en un momento, estoy hablando de los años 90, bueno, se hablaba mucho de los cráneos de cristal, ¿te acordáis? Que aparecían en la cultura de los mayas, los aztecas incluso. Y que eran cráneos hechos de cristal o de cuarzo, que el corte era perfecto, ¿cachai? Como que si hubiese sido pulido en una época donde no se pulían de esa forma este tipo de material. Y resulta que llegaron muchos buenos de Europa a comprarlos, ¿cachai? Porque los están prácticamente regalando a la gente acá, no sé dónde los habían encontrado. Me refiero a los pueblos latinoamericanos, se vendían. Estos buenos venían derechamente a saquear nomás, como si las weas estaban tiradas en las ruinas, ¿cachai? Y hace un tiempo atrás empezaron a hacer como unas investigaciones con respecto a cómo se habían creado estos cráneos, pues, weón. Y finalmente se descubrió que la gente de allá, weón, los fabricaba, pues, weón. Así en épocas actuales, con herramientas actuales, y que los hacía pasar como objetos antiguos nomás. Pero me imagino que alguien los tuvo que haber datado, pues, bueno. Igual hay algunas técnicas de datación, creo que se llaman, de hacer, sí, po. Por ejemplo con el carbono 14, ¿cachai? Que no es 100% confiable, pero seguramente estos locos se habrán ingeniado algún método para hacerlos pasar como weá. Sí, como algo antiguo. A lo mejor la misma piedra era antigua, pero estos weones las pulían y las arreglaban, ¿cachai? Oye, Rafita, ¿sabes que el otro día estuve con Oxlack Castro? Ya, estuviste en su canal. De misterio, ¿ah? Estuviste en su canal. Sí, y estuvimos conversando un tema bien interesante que igual lo quería sacar a la palestra el día de hoy porque me parece que va ad hoc con el programa de misterios. ¿Cachai? Que hablamos de los zombies, pues, bueno, ¿cachai? Pero no de las películas de zombies de Romero ni los zombies italianos. Claro, de los zombies haitianos, pues, bueno. Y estuve investigando un poquito acerca de esta weá, ¿cachai? Porque resulta que mucha gente piensa que los zombies son simplemente estos muertos vivientes, ¿cachai? Que salen pútridos de la tumba y andan comiendo cerebro. Y resulta que si tú te vas a la historia de los zombies en Haití, que parte como en los años 50, ¿cachai? Perdón, los años 20. En los años 20 se empieza a hablar de que los hechiceros vudú, ¿cachai? Tenían la capacidad de levantar a los muertos de sus tumbas, ¿cachai? Ya. Aparte de todas las otras weas que sabemos con estas figuras, clavarles, ¿cómo se llama? Alfileres y hacer maldiciones y toda la wea. Y resulta que habían dos ramas del vudú, ¿cachai? Que una es como la que hace el bien, ¿cachai? Sana a la gente y toda la wea. Y el otro es el vudú malo, ¿cachai? Que es el vudú que busca hacerle daño a las personas. Y dentro de eso, de esa rama del vudú, estaba justamente el tema de poder hacer levantar de la tumba a ciertas personas convertidas en zombies, que finalmente eran como estaban programadas para servir a su hechicero. Y resulta que hay una historia que está documentada, que en realidad hay un par más, pero esta es la más intrigante, que es la de un sujeto que se llamaba Clairvius Narcisse, ¿ya? Clairvius Narcisse era una persona que trabajaba en el campo, weón, y que a finales de los años 60 se empezó a sentir sumamente mal, se fue a un hospital y se murió, weón, ¿cachai? Estuvo como una semana agonizando y se murió. Y resulta que, weón, pasaron 18 años y su hermana iba caminando por un mercado en la ciudad,
en la capital de Haití y se lo encontró, weón. 18 años después de su muerte. Sí, bo. Y el gallo cuando la ve, el Narcisse, cuando ve a su hermana, empieza como a recordar algunas cosas y le cuenta su historia. Y le dice que él se sentía sumamente mal y murió, supuestamente, ¿cachai? Ya, claro. Pero decía que él escuchaba voces. Él no podía reaccionar, no podía hacer nada y empezaba a escuchar voces. Y de repente sintió, cuando lo estaban enterrando, y sintió como incluso uno de los clavos que estaban colocando en su ataúd se le hundió en la mejilla, ¿cachai? Se le enterró. ¿Clavo? Sí, po. Un clavo de su ataúd. Y dice que tienen que haber pasado, él no sabe, dice que a lo mejor pasó un día o dos y llegó gente a sacarlo de su ataúd. Ya. Y se lo llevaron como a un lugar, ¿cachai? Y le empezaron a dar un brebaje durante como una semana. Y después de que recibió este brebaje durante una semana, despertó. Pero él no tenía voluntad propia, ¿cachai? Y se lo llevaron a un lugar donde había pura gente que estaba trabajando el campo, que eran como 150, y todos eran zombies, po, weón. ¿Cachai? Que trabajaban, weón, y la única weá que les daban para comer era arroz, un poco de carne y trigo, creo que era, una weá así, como una weá súper insípida. Y que en cierto momento creo que quedó la cagada porque parece que un weón mató a otro, no sé qué mierda pasó, pero para romper el conjuro del zombie tenía que darle sal a la persona, ¿cachai? Y los weones empezaron a repartir la sal y el weón como que despertó, ¿cachai? Este caso fue documentado y fueron especialistas de Estados Unidos, de Inglaterra, a averiguar qué weá pasaba, pues weón. Y resulta que efectivamente estos como brujos, para convertir a la persona en zombie, le echan una sustancia cuando la persona está viva, ¿cachai? Es todo el agua de efectos de narcóticos. Claro. Y hace que esta persona caiga en un estado, digamos que es similar a la muerte, pero que para que tú revivas te tienen que dar como cierto brebaje. Pero cuando tú revives es como que te formatearan, ¿cachai? Como que despertáis sin voluntad, y esto supuestamente se hacía en Haití para conseguir mano de obra gratuita, ¿cachai? Porque cuando tú les dabas comida y trabajaban nomás, pues no hacían nada más. Ese es el verdadero zombie haitiano, weón. O sea, igual el origen de la palabra zombie puede venir de África, pues, entonces, ¿no? Porque según entiendo, el tema de la magia vudú viene de las raíces haitianas africanas, pues. Uh-huh. Puede que sea así. Claro. Es como, ¿cachado esa película de los 30 que se llama White Zombie? No. Creo que también muestra ese zombie que está retornado, por así decirlo, con magia vudú, po, weón. De hecho, en los cómics de los cuentos de la cripta que yo tengo, hay muchas historias que hablan justamente de los vudú. Era como una cuestión que provocaba realmente miedo. Y como te decía, recién en los años 80 se pudo probar que se habían... De hecho, en la ley haitiana, en la constitución, dice, weón, que no podís convertir a la gente en zombie. Es penado por la ley, po, weón. Es parte de la constitución. Sí, po, weón. Yo pensaba que la cuestión era como, más que nada como de la cultura pop, o como una cuestión como... no sé, como una historia que no era real, po, weón. Pero por lo visto, sí. Y de hecho... Hay otra historia que es bien anecdótica, pues, que habían en los años 60 en Haití, estaba el presidente de Haití que se llamaba, déjame ver cómo se llama este, ¿no? François Duvalier. ¿Cachai? El presidente de Haití, que además era un bocorpo, un brujo, ¿cachai? Y la gente le tenía caleta de respeto. Y resulta que en los años 60 tuvieron conflictos con algunos países. Y por una cuestión de acuerdos internacionales, Estados Unidos lo tuvo que apoyar y le mandó armas, ¿cachai? A Haití. Y Duvalier, weón, quedó súper contento y le mandó una invitación al presidente de los Estados Unidos que los fuera a visitar y toda la weá. Y el presidente de los Estados Unidos dijo, weón, ni cagando voy para allá, no estoy de acuerdo con esta guerra, weón, váyanse a la chucha. Y Duvalier se picó, weón. Y el weón llegó y hizo un conjuro, porque él era conocido como un gran brujo, hizo un hechizo para que el presidente de los Estados se muriera, de los Estados Unidos. Y lo hizo de manera, digamos, delante de todo su pueblo, pues, bueno.
De manera pública, ya. Claro, de manera pública hizo la weá y dijo, weón, el presidente de los Estados Unidos va a morir en 10 días. ¿Cachai? Y el presidente de los Estados Unidos murió a los 12 días. A los 12 días. JF Kennedy. Pero a Kennedy, po, weón. Sí, po. Se lo- Supuestamente se lo pitió y Duvalier se hizo tan famoso con esa weá que quedó como presidente vitalicio de Haití, po. De hecho, su hijo heredó la presidencia. Pero Kennedy, a ese loco se lo pitearon de un balazo, un francotirador, ¿no? Sí, po. Pero era la maldición que le había echado Duvalier, pues, de que se iba a O sea, morir, ¿cachai? La maldición fue que le pagó un sicario una cachada de plata para que se lo fuera a pitear, po. Claro. Puede ser, eso podría ser, ¿no? Anda a Mira, saber, po, weón. Pero es cuático que este presidente haya pasado a la historia como el weón que, según las Sí. malas lenguas, pues, weón, ¿cachai? Weón, es misteriosa la weá porque yo he visto varios documentales sobre la muerte de Kennedy y no había escuchado la mención de François, loco, del presidente haitiano. Interesante, compadre, weón. Sí, un misterio. Eso también, lo que tú refiriéndonos a los zombies, eso refuerza lo que nosotros, bueno, no es una teoría que no es de nosotros, pero que todas las figuras del cine de terror o de las leyendas provienen de un origen que es de real, weón. Por ejemplo, el vampirismo, weón, el tema de las momias, la licantropía, ¿cachai? Hay algo de verdad en toda leyenda, weón. Sí, pues, weón. La misma historia, no sé, pues grandes personajes que han creado algunos escritores. No sé, pues el Bram Stoker con Drácula, ¿cachai? Que tenía el antecedente de Vlad Tepes, pues, weón. O Mary Shelley con Frankenstein, weón, la criatura, weón, que también podríamos decir que es una especie de zombie, pero este era más elaborado porque estaba hecho con partes de diferentes cadáveres y revivido por la ciencia más que por el vudú, weón. Puta, yo leí en un libro hace hartos años, Rafita, que a lo mejor la gente me puede corregir en los comentarios, pero supuestamente esa era una rivalidad entre escritores que se propusieron escribir la historia como una historia de terror y como que justamente sale la cuestión de Drácula y Frankenstein prácticamente al mismo tiempo. Ya. Yo no sé si lo leí, a lo mejor fue como una reinterpretación de la historia. Ahí la gente que me resuelva la duda en los Sí, comentarios. porque es mujer la autora Sí, de Frankenstein, sí, y es Mary estadounidense. Por otro lado, Bram Stoker creo que era inglés, ¿o Me no? parece ¿O que también era inglés, estadounidense? sí. Puede ser entonces, Alvarito, que hay algo ahí, po. Oye, hablando de otros misterios, hay un misterio que a mí siempre me ha llamado la atención porque tiene que ver con lo que yo estudié. Yo estudié, weón, pedagogía en inglés, pero ahí hay mucho de lingüística. Que lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Y uno de los misterios, weón, que permanecen ahí todavía es de dónde chucha se origina el lenguaje, weón. Porque en un momento empezamos a hablar, ¿cachai? El lenguaje surgió en algún momento en nuestra evolución social o como queráis llamarla. Pero claro, es un misterio. Hay teoría, ¿cachai? Vos, por ejemplo, Alvarito, ¿cómo te imagináis cómo nace el lenguaje? ¿De dónde podrá venir, weón? Puta, es difícil decirlo de repente por la necesidad de expresar como tantas cosas y puta, como seres humanos a lo mejor emitiendo, o como animales, weón, emitiendo sonidos, po, weón, de distintas Claro. frecuencias, ¿cachai? De distinta longitud, weón. Sí, no, exactamente va por ahí, po. Porque mira, hay teoría, hay 4 teorías principales. Hay una teoría que dice que el lenguaje se origina por el reflejo natural de verbalizar, por así decirlo, emociones de dolor, de tristeza, ¿cachai? El llanto, o que no sé, te cae una piedra en la pata, ¡ay! Y vais gritando, ¿cachai? Entonces dice que por ahí puede ser una de las raíces. Otra dice que es una teoría que se llama onomatopéyica. ¿Cachai? Ya. La onomatopeya, cuando, Sí. no sé, por los cómics hay un balazo y dicen bang. Bang, boom. Claro, pim. que por ahí el hombre empieza inicialmente a imitar sonidos de la naturaleza, ¿cachai? Ponte, no sé, un ejemplo súper burdo sería un perro, un guau guau, ¿cachai? Porque Claro. va imitando el sonido. Ahora puede ser que sea un poco de todo, lo que hablábamos de verbalizar emociones, de imitar sonidos, no solo de la naturaleza, o sea, no solo de animales, pero también imitando fenómenos naturales, ¿cachai? Truenos, rayos, ¿cachai? O hay otra, la cuarta, que se llama teoría del yoji-ho, ¿cachai? Ya. Que dice que él propone esta teoría que el lenguaje nació de sonidos rítmicos emitidos durante el trabajo colectivo,
¿cachai? Como no sé, pues van cargando un tronco gigante y para mantenerse en ritmo, ¿cachai? Coordinados, ¿cachai? Igual, interesante esa weá, weón. Sí. Mira, sé que estaba leyendo justamente un artículo que hablaba de ese misterio. Puta, te me prendió la moto, weón. Del misterio, por ejemplo, del tema del lenguaje y también de las criptomonedas. Creo que tampoco se sabe quién creó la criptomoneda, pues, weón. ¿En serio? Sí, weón. Igual rara la weá porque es súper reciente, pues, weón. Claro, a eso me refiero, Alvarito, que de repente hay misterios que son tan cotidianos pero no tienen explicación, pues, No, weón. yo tampoco me había preguntado, pues, weón, esa weá. Ahora, mira, para cerrar un poco el tema del lenguaje, hay una teoría de Chomsky, ¿cachai? Que es un lingüista, entre otras cosas, súper reconocido en dicha ciencia, que el loco habla de la gramática universal. Ya. Que el loco dice que todos los humanos nacen con una capacidad cerebral innata para desarrollar el lenguaje. O sea, que nosotros ya salimos con una preprogramados para el lenguaje. Y este loco se basa porque todos los lenguajes del mundo, todos, independientemente de que sea un lenguaje aislado, así como de aborígenes, pero todos contienen la misma estructura de palabras, todos tienen verbos, adjetivos, ¿cachai? Todos tienen una gramática que la gramática obviamente se refiere a la estructura de cómo nosotros formamos oraciones, cómo formamos un lenguaje, y esa estructura sería universal, ¿cachai? Entonces, este loco propone que el lenguaje es una característica innata, ¿cachai? Pero por algún lado tiene que haber comenzado a formalizarse, por las palabras tienen que tener un origen. Tipo, hay cachado, por ejemplo, estos TikTokers, weón, que se van como a, no sé a qué parte es, parece que África, weón, y llegan como a una aldea donde hay como unos negritos y les dicen, no sé, di tu nombre, y los weones, hay cachado. Como el personaje de South Park, ¿cómo se llamaba? Pero claro, que hablan como con chasquido. Claro, sí. Es rarísimo, weón. Sí, pues rarísimo. Ahí operan ya los sonidos fonemáticos. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 vocales. No 5 letras que representen vocales, 5 sonidos vocálicos, el español, A, E, I, O, U, ¿cierto? Por ejemplo, el inglés también tiene 5 letras para representar vocales, pero los sonidos vocálicos son 12, pues, weón. Sí, pues, es súper distinto, pues, weón. Hay matices, hay sonidos que son una mezcla entre una A y una E, ¿cachai? Entonces, claro, eso varía, pues. Hay lenguajes, weón, que tienen sonidos, tienen fonemas, weón, no sé, 10 veces más que el español. El mismo tema de la ñ, pues, weón. La ñ, sí, para los gringos es un dolor de cabeza porque, weón, no está dentro de su repertorio de fonemas. Entonces no saben cómo producirla, pues, weón. Claro, en portugués es la NH, pues. Es la NH. Que vendría siendo una ñ igual la NH, ¿no? Sí, pues, weón. Se pronuncia como una ñ, pues, weón. Exactamente. Es un dolor de cabeza esa weá del lenguaje. Oye, Alvarito, ¿sabes que yo también tengo por acá Ay, unas anotaciones que van a su área de expertise? Porque hay misterio en el mundo del crimen. O sea, evidentemente hay crímenes sin resolver, pero me refiero a crímenes que van para el lado de la psicología, de la psiquiatría del crimen. Ya. ¿Cachai? Por ejemplo, aquí tengo algunos misterios apuntados. ¿Has escuchado hablar del fenómeno de los asesinos dormidos? Sí. Hay un caso que estaba bien documentado, no recuerdo el nombre del tipo, pero fue un sujeto que mató a su esposa mientras estaba supuestamente durmiendo. ¿Cachai? Que fue así como en estado como sonámbulo y la asesinó, y resulta que después de un juicio que duró no sé cuánto tiempo, se pudo probar que sí, que él efectivamente estaba como sonámbulo, mató a su pareja, weón. Ahora, como chucha robáis esa weá. Pero eso es lo raro, weón. Pero claro, está aquí entre los misterios, asesinos dormidos. Claro que aquí esta teoría reza de que en ese estado que nosotros hemos comentado, weón, de sueño no profundo, sino que entre dormido, despierto, como que se despiertan ciertos impulsos del subconsciente que pueden manifestarse un impulso violento y matar a alguien. Ahora no sé si habrá más de uno, más de un caso, pero es uno de los misterios de la criminología, ¿cachai? Ahora también aquí dice que hay una variante que son crímenes cometidos en estado de sonambulismo, casos de personas que mataron mientras dormían y no recuerdan nada, que esto sería diferente porque habla del sonambulismo, de pararte de tu cama, po, Claro. ¿Cachai? No asesinar a alguien en la cama que está al lado tuyo, sino que pararte
inconscientemente cometer un crimen sin que vos lo sepáis, po. Esa weá igual debe ser charcha, loco. Ahora, yo tengo un caso en la familia de sonambulismo, weón. Ya. Yo no creía, yo como que veía siempre, si me acuerdo el capítulo de los sonámbulos del Chavo del 8 o de los típicos monitos, pero como que yo no creía que la weá fuera tan así. Y yo tengo un familiar que yo una vez me quedé en su casa y el loco lo caché caminando sonámbulo, weón, y quedé para la cagada. Dije, oh, la voladita, loco. Y claro, esta gente, weón, se levanta, recorre la casa, weón, erráticamente y se vuelve a acostar, pero la persona no se acuerda de eso, weón. Lo hizo dormida, literalmente. Loca la weón. Yo no sé si estas personas cuando están en esos estados de sonambulismo recuerdan algo, parece que nada, po, weón. No recuerdan nada de lo que hicieron levantado. Yo tenía un amigo que me decía que, bueno, yo evidentemente nunca lo vi en estado de sonambulismo, po, weón. Pero me comentaba y la mamá de él también me comentaba que este weón se levantaba, pero este weón como que cojeaba. Y si empezaba a arrastrar la pierna por toda la casa, pues weón, así. Y la mamá se asustaba, pues weón. Y el weón después se iba a acostar, ¿cachai? La típica representación que caminaban así, como con los brazos hacia adelante extendidos. Claro. ¿Cachai? Entonces igual era como medio... No sé si será como algún indicio de algún tipo de problema mental, weón. Yo creo que definitivamente es un tema psiquiátrico, weón. Es un tema de que hay una malfunción en el cerebro, porque no estáis conscientes. Y sin embargo estáis, weón, interactuando, estáis caminando. Tendría que leer más del tema. No leí mucho del sonambulismo, weón. Más que nada con temas del sueño veía el tema, por ejemplo, de la interpretación del sueño, que me parecía entretenida. No sé, por la parálisis del sueño, ¿cachai? Que por lo menos eso yo lo he podido experimentar como dos veces. Sí, o sea, yo nunca, pero sí, varios amigos me han contado que le ha pasado y es súper desagradable la weá. Sí, pues weón. Es como, yo lo comparo como cuando estáis soñando, weón, y no te podéis mover. No sé, veis que alguien viene hacia ti o que algo va a pasar y no podía arrancar, es repenca esa weá. Es que lo cuático es que veis cosas, pues weón. Sí, yo me acuerdo que yo lo he contado varias veces acá, pero yo no me podía mover. Veía mi pieza oscura, veía la tele con la lucecita roja prendida, ¿cachai? Y cuando traté de moverme no pude y vi como unas manos, así que me aparecieron cerca de la cara, unas manos negras, pero completamente negras, como una sombra. Y traté de moverme, no pude, traté de gritar y no pude. Y yo dije, ya, voy a tratar de respirar profundamente, hacer como un ejercicio de respiración porque caché que era una parálisis del sueño. Y traté de respirar y tampoco podía, pues, weón. Entonces me empecé a ahogar. Y esa fue la weá desesperante. Qué brígido. Y podrá ser que este fenómeno venga acompañado de alucinaciones, pues, weón. Sí, eso explicaría el por qué viste las manos. Claro. Mira, otro misterio de la criminología que tengo apuntado acá. ¿Has escuchado hablar alguna vez, Barito, del síndrome de Amok? No. ¿Te suena? No. Locura espontánea. Ataques de violencia extrema y sin sentido en personas sin historial criminal que en un abrir y cerrar de ojos despiertan una conducta completamente contraria y violenta y cometen crímenes, vuelven y después de eso se recuperan y bueno, no saben qué mierda les pasó. ¿Cachai? Aquí dice, ejemplo, en Filipinas y Malasia, pero Filipinas y Malasia, se han documentado casos de individuos que entran en un frenesí asesino, sin razón aparente, sin premeditación y sin provocación alguna. Simplemente despiertan una conducta extremadamente violenta y han llegado a matar mucha gente. Pero eso también puede ser una weá, incluso hasta, bueno, evidentemente con relación cerebral, pero a lo mejor incluso una bacteria, alguna weá que te ataque cierta área del cerebro y te despierte esta weá, loco. Sí, o sea, eso se define en algunos casos, por lo menos en psicología, es como el tema de la psicosis, ¿cachai? Que hay, o sea, por ejemplo, cuando la gente dice, oye, alguien va a ir sufre de alguna enfermedad mental, es como, claro, tú vayas a estar con una enfermedad que es constante, ¿cachai? Que va a afectar a tu comportamiento, a tu forma de sentir, etcétera. Pero hay estados de psicosis en los cuales la gente puede entrar y salir en un periodo breve. No sé, ponte tú, weón, cuando estás en una situación extrema, ¿cachai? Y tú actuáis de manera más impulsiva. Y es un periodo en el cual tú de repente veís, es como cuando la gente dice, oye, vi todo negro o vi todo rojo, ¿cachai? Y actuáis por impulso y de manera violenta o de manera agresiva.
Claro, esa weá como que el cerebro reptiliano que le llaman, que dice que ante situaciones extremas hay dos reacciones posibles: huir o enfrentar el peligro, weón. Claro, a mí una vez me pasó, Rafita, que andaba en el auto, weón, y cachai que iba entrando al mall, po, weón. Y puta, la weá de la barrera se quedó pegada, ¿cachai? Entonces no reconocía mi patente, weón, y no podía entrar, po, weón. Y yo, puta, la weá, qué chucha hago, no me puedo tirar para atrás porque hay caleta de autos, po, weón. Y apreté el botón para hablar con la mina de la... Que siempre está ahí como un interruptor para hablar con alguien que te dice ya pase y toda la weá. Y empecé a apretar el botón y no me respondían, po, weón. Y justo me responde una mina, ¿cachai? Me dice, sí, ¿qué pasa? Y le dije, oye, ¿sabes que no puedo pasar? ¿Cachai? Quedó como la barrera como en la mitad. Y de repente un weón de atrás me toca la bocina. Oye, apúrate, po, weón. Y sabéis que, weón, Rafa, te juro que yo vi todo negro y le respondí al weón, pero lo mandé a la concha de su madre, loco. Así dije, ¿qué te pasa, concha? Es que no puedo pasar. Weón, pero te juro que fue como que no pude evitar esa reacción agresiva. Porque weón casi me bajo del auto, así de puro enojado. Típico perfil psicopático esa weá. Pero sé que no me había pasado, weón. Yo en general, por lo general soy súper tranquilo, weón. A menos que me pregunten la hora, pues, weón. Ay, no, weón. A mí me pasó que una vez quedé como, entre comillas, un pseudo héroe, pero era todo lo contrario, la verdad, weón, porque iba llegando a un paradero, weón, completamente distraído de todo lo que me rodeaba. Y de repente, weón, en el paradero escucho a una señora que dice, píllenlo, me robó el celular. Y veo al weón que viene corriendo hacia mí y yo quedo paralizado, pues, weón. Así tieso. Y como yo soy un weón ya relativamente grande, el loco como que me tira el cuerpo encima intentando correrme a un lado, pero el weón saltó a la chucha, ¿cachai? Se le cayó el celular y salió corriendo y la mina recuperó el celular y oh, qué bacán, gracias, weón. Pero weón no pude reaccionar a nada, simplemente me quedé así, weón, firme y él... Porque no sabía qué hacer, po, weón. Y terminé siendo un héroe involuntario. Yo, bueno, igual que una vez iba con... Puta, cuando mi señora recién estaba aprendiendo a manejar, pues, weón. Entonces, puta, cuando recién estaba aprendiendo a manejar, andáis súper pollo, súper lento por la calle, pues, weón. Y puta, mi señora pasó como por un lado y una weona como que tiró el auto, ¿cachai? Nos tiró el auto encima y... Mi señora pasó en el auto. Yo le dije, tranquila, ¿cachai? Estás aprendiendo recién, íbamos en segunda, ¿cachai? Sí, súper lentito por Vicuña Maquena. Y yo miro para atrás y cacho que la weona que venía manejando el auto empieza a acelerar, loco, y se coloca al lado de nosotros, ¿cachai? Y mi señora iba tiesa manejando, pues, con cagada de miedo. Y la weona se nos coloca al lado y cachai que era como una gordita, pues, weón. Y como que baja el vidrio y le iba a gritar una weá a mi señora, ¿cachai? Yo la caché. Y como que la buena baja el vidrio y yo le digo, cállate, guatona. Y la buena quedó toda asustada. Pero el marido. Cállate, guatona. Y la buena quedó así como para la cagada y como que el auto se fue como para atrás. ¿Sí? Y yo le dije... Pero esa weá está revelando un patrón, pues a lo mejor tú sacas lo peor de ti cuando estás al volante, Alvarito. No, weón. Pero es que, weón, mira, mi señora iba cagada de miedo manejando y que la otra weona le gritaron a weón a que ver, pues, weón. Pero, weón, la dejé callada, pero justo en el momento preciso, weón. Ay, este guato. Antes que dijese nada, ¿le dijiste a esa weá? Sí, pues, weón. A lo mejor le iba a decir algo amable, weón. Tenga más cuidado, mijita, le iba a decir. Oye, mira, otra weá que tengo aquí. Esta weá me parece interesante. Los confesores falsos. ¿Por qué alguien se declara culpable sin serlo, Alvarito? Casos de personas que confiesan crímenes atroces que no cometieron, incluso bajo el riesgo de pena de muerte. ¿Será sugestión psicológica? ¿Será una manipulación de las fuerzas policiales? ¿O un sentimiento inconsciente de culpa que llegas al autoconvencimiento de que tú sí eres culpable? Todas las anteriores, weón. Todas las anteriores. Sí, ¿en serio? En el caso, por ejemplo, del Chikatilo, más conocido como el Chikatula. Como el Chikatula, ya. Se culpó a un sujeto de uno de sus primeros asesinatos. Me parece que del primer asesinato que cometió Chikatilo y lo condenaron a muerte y lo ejecutaron. Él hasta el final decía que no había sido, pero en cierto momento igual reconoció el crimen. En este caso yo creo que fue porque en ese entonces las policías torturaban a los sospechosos, los obligaban a confesar. Pero hay otros casos donde hay gente que ha confesado los crímenes, que lo han ejecutado y que finalmente no eran. Hay un caso que es de John Reginald Christie, que es un inglés que se descubrieron, creo que fueron como 10 cadáveres dentro de su casa. El güey los emparedaba, los metía dentro de las paredes,
en el piso, y en cierto momento este viejo mató a una vecina y a su hija como de 5 años, ¿cachai? Las mató y las dejó tiradas ahí, esas no las enterró en la casa, pero lo pilló la policía, y el esposo fue sospechoso del crimen. Y finalmente el esposo confesó el crimen, a pesar de que él sabía que el asesino había sido John Christie, su vecino. Y claro, este tipo tenía un CI como de 70, ¿cachai? O menos. Y él se sentía muy culpable porque en el fondo lo que había ocurrido era que esta mujer que tenía esta hija estaba embarazada. Y John Christie le dijo que él podía practicarle un aborto, y finalmente el weón la violó y la mató y mató a la niña. Entonces el weón le dijo que en el fondo se había muerto había perdido la guagua y que la mina había matado a la hija. Le inventó una weá y el weón, por sentimiento de culpa, confesó el crimen y lo ejecutaron, po. Entonces, claro, como decís tú, puede darse cualquiera de las 3 alternativas que nombramos, po. Claro. Mira, aquí tengo otra cosa que también está en el artículo que vi, está catalogada como un misterio de la criminología, y es el por qué los asesinos sienten la compulsión de regresar a la escena del crimen. ¿Será un deseo de controlar, de culpa inconsciente, o simplemente arrogancia? ¿También todas las anteriores? Sí, va como... Mira, no es tanto culpa, sino que ellos por lo general tratan de recrear sus asesinatos porque les excita, ¿cachai? Y porque los estimula. Por ejemplo, no sé, pues, bueno, hay un montón de casos de asesinos en serie que se encontraban incluso en la escena del crimen cuando encontraban el cadáver, ¿cachai? Que se unen a las labores de búsqueda cuando desaparece una persona y ellos andan buscando, ayudando también. Y es simplemente también por sentir como que tienen el control de la situación, que pueden saber los movimientos que está haciendo la policía en la investigación del crimen que él mismo cometió. Y también hay una cuestión de excitación sexual. O sea, por ejemplo, hay un caso de Arthur Chokros que lo atraparon cuando él había vuelto a una de las escenas de los crímenes porque se estaba masturbando en la escena del crimen, ¿cachai? Y el cuerpo llevaba días ahí. Entonces hay una mezcla como de varias cuestiones ahí, y que yo creo que por eso estos buenos se acercan a esos lugares, para tener esa sensación de control y por estímulo sexual. O sea, eso es lo que abarcaría la explicación que le da la psicología de... Claro, claro. Ya. Y bueno, Pero tenemos un montón de misterios también de asesinos que nunca han sido descubiertos. Por ejemplo, Jack el Destripador, nunca se supo quién fue. Ahora, hace poco salió un reportaje que dice que hay un tipo que no sé de dónde se consiguió una prenda de ropa de una de las víctimas y se encontró restos de esperma del supuesto asesino, que era un tipo que hace rato que aparecía dentro de los archivos policiales como un sospechoso, ¿cachai? Pero puta, que haya esperma en la ropa de la víctima no quiere decir que este sujeto haya sido el asesino, ¿cachai? Sigue siendo una prueba circunstancial, considerando que las víctimas de Jack el Destripador eran trabajadoras sexuales, pues, bueno, ¿cachai? Por supuesto, claro. Entonces, claro, pues eso tomando en cuenta ese antecedente, claro, no es cuidado de culpar solamente porque hayan rastros de semen en su ropa, pues. Pero Alvarito, dentro de todo tu conocimiento de casos y todo, existen asesinos, quizás no seriales, quizás de un solo crimen, pero que no tengan alguna explicación, que simplemente apareció un impulso de la nada, weón, y cometieron un crimen. ¿O siempre hay un móvil detrás? o sea, hay crímenes que de repente son un poquito inexplicables por la magnitud, sobre todo del crimen. ¿Por qué te lo planteo? Porque mira, aquí tengo un caso, hablando de crímenes sin motivo aparente. Dice acá, no conozco el caso, pero dice que en 1966 hubo un caso llamado el asesino de la Universidad de Texas, Charles Whitman, ¿ya? Quien dejó una nota diciendo que no entendía por qué sentía la necesidad de matar. Sí. Pero mira, Charles Whitman dentro de bueno, para que la gente lo conozca un poquito, Charles Whitman fue un ex marín de los Estados Unidos en los años 60 que estaba casado, tenía su familia, tenía excelentes calificaciones, y de un día para otro, weón, llegó, mató a su mamá, mató a su esposa,
se subió a la Torre de Texas, que es de la Universidad de Texas, y empezó a disparar. Mató como a 16 personas, hirió como a 30. Estuvo como 2 horas disparando desde arriba. Lo más impactante es que esas imágenes quedaron grabadas, ¿cachai? Hay registros que tú los podías encontrar en el canal del crimen. Y en YouTube en general, weón, donde se ve el tipo disparando desde arriba, weón, ¿cachai? Finalmente lo mataron, ¿cachai? Subieron unos policiales y unas personas civiles con armas y lo mataron de inmediato. Y se encuentra esta carta donde él dice que no sabe por qué sentía tanta ira, porque eso era lo que sentía en el fondo, era ira, odio y quería matar gente, no sabía explicarlo. Y él en su carta póstuma pide que por favor le hagan una autopsia y que revisen su cerebro, porque algo no iba bien ahí. Y cuando le hicieron la autopsia y le revisaron el cerebro, encontraron un pequeño tumor justo en la parte donde está la amígdala, que es donde se controla efectivamente el tema de los impulsos de la ira, ¿cachai? Entonces, dentro del punto de vista así como médico, tiene una explicación. O sea, ese tema, weón, de la susceptibilidad, de lo delicado que es el cerebro y cómo puede cambiar tu patrón de comportamiento, weón, a mí me parece súper alarmante, por así decirlo, porque de una contusión en la cabeza podéis cambiar tu manera de ver el mundo y tu manera de actuar, weón, y tu carácter y todo. Y modificarse, loco, incluso tus capacidades, pues, weón. Hay gente que ha sufrido golpes en la cabeza y que, no sé, weón, aprende a hablar otro idioma, weón, se vuelve súper inteligente. Hay un tipo que había sufrido un golpe en la cabeza muy fuerte, que era un norteamericano, que el tipo quedó, claro, con secuelas, ¿cachai? Ya no era la misma persona de antes, mucho más retraído, solitario, pero el tipo empezaba a dibujar todo lo que veía, pero tenía una capacidad de recordar lo que había visto que era increíble, pues bueno. El weón de repente lo pasean en un helicóptero y el weón dibuja toda la ciudad con los edificios, la cantidad de ventanas, la cantidad de puertas. Igual lo vio así 20 segundos la weá. Claro, esa weá se llama memoria eidética. Ya. También conocida como memoria fotográfica. ¿Por qué sé? Porque es lo que supuestamente tenía Sheldon Cooper en Big Bang Theory. Hay un ¿cuánto se llama? Un caso de un asesino en serie estadounidense que lo atraparon hace unos cuantos años atrás, cuando ya estaba viejo, ¿cachai? El weón mató como por más de 40 años y que al día de hoy es como el mayor asesino en serie de la historia de los Estados Unidos, pues, weón. 60 asesinatos comprobados y el weón confesó 93, ¿cachai? Se llama Samuel Little. Y resulta que este weón, cuando empezó a confesar sus crímenes, dijo, no, yo maté en tal año, maté en tal parte, y el weón se acordaba de todo y el weón las empezó a dibujar. Rafa, y están todos los dibujos de las minas y tú miráis las fotos de las minas y son iguales, weón. O sea, pudieron identificar a todas sus víctimas a partir de los dibujos que hizo el loco de memoria. Sí. Y estamos hablando de víctimas de décadas y el loco las recordaba. Claro. Imagínate, weón, las capacidades weón, decodificando toda esa weá. Imagínate los avances para el hombre que puede ser ya conocer al 100%, weón, cómo potenciar ciertas habilidades ante la manipulación cerebral, weón. A mí me contó una vez un profe de psicología, nos contó una historia en la U que era de un tipo que parece que era ruso, que también tenía esta cuestión de que tenía una memoria fotográfica pero así brutal, que de hecho el weón se acordaba de cosas desde que él había nacido. Y el weón se acordaba de todo y el weón fue periodista. Y el weón, por ejemplo, no sé, iba a una entrevista de una hora y media y el weón después llegaba y la transcribía, weón, tal cual. El weón era así como un prodigio. Y resulta que de repente el weón, como a la edad de 40 años, le pasa una weón bien extraña. Que por ejemplo, no sé, el weón se acordaba de cosas como que hubiesen ocurrido, por ejemplo, el día de ayer, pero habían ocurrido hace 20 años atrás. Y se empezó a confundir. Y en cierto punto, por ejemplo, el weón, no sé, tomaba una taza y bebía café y le sentía sabor a vino. Y era el vino que había probado hace 10 años, weón, no sé, en una viña con unos amigos. Todo lo que él percibía eran cosas del pasado. Como que, como por decirlo de alguna forma, se le llenó el disco duro. Es una sobrecarga, o sea, tú estás consciente de todo lo que has hecho en tu vida, imagínate, pues, debe ser terrible igual, pues, debe ser un tormento esa weá, si por algo, no sé, nosotros recordamos ciertas weá,
cuando son relevantes. Claro. ¿Sabes? Porque de repente es imposible que yo me acuerde de todo lo que hice ayer, pero me acuerdo lo más relevante. Pero imagínate retener toda esa información Claro, constantemente. de repente el weón se acostaba y se levantaba porque pensaba que ya había dormido, po, weón. Y no dormía, po, weón. Porque él decía, pero si ya dormí, me estoy levantando. Weón, te acabáis de acostar, ¿cachai? Al final el tipo antes de los 45 terminó en un psiquiátrico, po, weón. Me imagino que sí, pues, weón. Como tú decís, se le llenó el disco duro y empezó a mal funcionar. Claro. O todas estas secuelas que pueden ser producto de intervenciones, weón, en operaciones al cerebro, que hay casos de pacientes que quedan con una, entre comillas, felicidad permanente y constante. Sí, Porque vi un caso, weón. intervienen con el área del cerebro que maneja ese tipo de emociones y la gente queda, weón, siempre feliz. Igual ¿cachai? cuático, weón. Uno podría decir, qué bueno, pero no, pues no es tan así la weá, pues, weón. No, pues uno tiene que tener periodos de reflexión también, pues, weón. Pero hay una, puta, se me ha repetido, no he visto el video, pero en YouTube me salía la historia de una niña que había nacido como feliz, y siempre era feliz, ¿cachai? Pero decían que esa condición finalmente te hace no reflexionar algunas cosas, ¿cachai? No aprender, por ejemplo, de algunos errores y todo ese tipo de cuestiones. Claro que sí, pues, weón. Y aparte, ¿cómo vayas a valorar tu felicidad si no has probado la tristeza, po, weón? Sí, pues, weón. Yo creo que esa es una reflexión importante, Rafa. El hecho de que uno disfrute la felicidad, pero sabiendo lo que es estar al otro lado también, pues, la valoráis más. Claro, o sea, lo que yo, un profe me dijo, mira, para poder saborear el éxito, primero hay que comer un poco mierda, po, weón. Sí, pues, weón. Si no vayas a saber valorar tu éxito. Es verdad. Es como cuando a los cabros de repente se les da todo, weón. ¿Hay cachado? Sí. Hay cabros que, no sé, pues yo conocí en mi época de juventud, cabros que, weón, puta, tenían auto, weón, antes de salir del colegio, pues, weón. ¿Cachai? Y después, ¿cómo llenáis esos vacíos que te van quedando, pues, weón? Porque, yo, no sé, pues, weón, yo de repente me proyecto con mi hijo, weón. Yo no sé si le regalaría un auto al weón, ¿cachai? Que se lo compre. ¿Cachai? No, pero ese tema de la paternidad, weón, es complejo, weón. Yo analizando en retrospectiva en infancia, yo tampoco recuerdo que haya tenido alguna carencia, ¿cachai? Pero sí recuerdo algunas weas. Por ejemplo, a mí yo no, cuando salí de cuarto medio, mi taito me mandó a trabajar así, pero de una patada en la raja, y a la contra, weón. Evidentemente porque él quería que yo me diera cuenta de cómo era la weá si no estudiaba, y puta, sirvió la weá, po. Sí, pues. Es que igual son distintas realidades, encuentro yo, porque de repente yo digo, no, a mi hijo ni cagando le regalaría un auto, ponte tú, ¿cachai? Pero puta, igual de repente para los cabros que entran a la universidad y que quedan a la chucha, yo vivo en Puente Alto, pues, weón, ¿cachai? Quedo lejos de todo, ¿cachai? Entonces, claro, igual, no sé, weón, pero yo creo que hay cuestiones con las cuales uno se tiene que sacrificar para poder degustarlas, como decís tú, ¿cachai? Como para poder disfrutarlas de verdad y valorarlas, ¿cachai? Pero si le dais todo en bandeja, puta, se empieza a perder esa capacidad de sorpresa también, pues, de valorar. Mira, mi hijo tiene 20 años ya, prácticamente los cumple ahora a fin de mes, y mi humilde opinión de lo que es la paternidad es que siempre la vaya a cagar, weón. No importa lo que hagáis. Podéis procurar no mandarte los condoros que se mandaron tus papás contigo, pero te vaya a mandar condoros nuevos. No hay una panacea para ser el papá perfecto. Y claro, ahí operan los contextos, las realidades, weón. Pero siempre la vaya a cagar, weón. Sí, lo importante, Alvarito, como siempre hemos destacado acá, es tener esa capacidad reflexiva, aprender de los errores, no mandarte los mismos condoros, mandarte condoros nuevos, po. Claro, o disimularlos bien. Exactamente. Interesante tema, weón, mira. A ver, ¿qué otros misterios tengo por aquí apuntados? Tengo varios, Alvarito. Por ejemplo, los misterios que giran en torno al mundo animal. ¿Sabéis cuál es un misterio aquí que sale harto en la pequeña investigación que hice? Las migraciones masivas de mamíferos, de aves, de peces, que hay teorías que intentan explicarlas, pero todavía no hay una explicación concreta de cómo logran, weón, las aves, por ejemplo, que hacen migraciones de miles de kilómetros, cómo logran llegar al lugar exacto, weón, cómo saben cuándo tienen que ir, ¿cachai? El mismo tema de las tortugas, cómo pueden llegar, weón,
a la isla donde nacieron a poner el huevo, ¿cachai? A dejar su descendencia. Eso es como un gran misterio. Hablan de campos magnéticos, de orientación por el olfato, ¿cachai? Múltiples teorías de cómo determinan la ruta, pero no deja de ser misterioso el tema igual, por el momento. En algún momento yo cacho que se va a descubrir. Pero pensemos que todo el conocimiento que tenemos hoy, en algún momento fue un misterio. Bueno. Sí, pero igual es como... Trato como de imaginármelo cómo podría ser la lógica, pero no le encuentro explicación. A pesar de que la explicación está ahí, solamente no hemos llegado a ella. Bueno. Pero claro, por ejemplo, esa migración del Serengeti, weón, que van millones de ñus, donde el punto más crítico es cuando cruzan, no sé qué río es, será el Nilo, pero cruzan ese río infectado de cocodrilo, y pese a todo, los ñus tienen la pulsión tan potente de que tienen que seguir avanzando, que los weones aceptan incluso que es necesario el sacrificio y se tiran, weón, para que, weón, y terminan pasando igual, po. Pero eso es lo... ¿Por qué está tan determinado a llegar ahí? Claro, debe ser un tema que está arraigado a un instinto, ¿cachai? Pero ¿cómo saben dónde? ¿Y cómo van todos, po, weón, cachai? Siguiendo a unos líderes, me imagino. Claro, se guiarán tal vez por el olfato del pasto fresco, weón, de los pastizales, pero eso implicaría que lo detectan a kilómetros y kilómetros, po. Sí, cuático igual. Sobre todo para tomar ese riesgo, como decís tú, de cruzar un río infectado de cocodrilo, weón. Ahora, ¿te acordás el varito de los Lemmings? No del juego de computador. Sí, del animal. Sí, que es como un hámster, se parece como un hámster, ¿no? Que habían documentado que el Lemmings tenía cierto grupo de Lemmings, cierta comunidad, tenían una ruta migratoria que con el pasar de las décadas se deterioró el camino, y dentro de su ruta había un acantilado que daba al mar, que antes ahí había tierra y los hueones podían seguir, pero los hueones, su instinto los obligaba a seguir por el mismo camino, y los hueones se suicidaban, se tiraban en masa por el acantilado muriendo, ¿cachai? La cosa es que yo no estoy seguro de cuándo lo escuché, pero creo que esa weá fue un montaje, weón. Creo que esa weá resultó no ser cierta, loco. Esa historia es súper vieja, weón. Es súper vieja, sí. Incluso documentada. Sí, hay videos de esa weá. Lo voy a investigar después del capítulo, weón. Tendría que haberme acordado de esa weá, pero creo que esa weá fue un montaje, weón. Cacha, weón. Bueno, como muchas weas de muchos documentales del mundo animal, que de repente son montajes, pues, weón. ¿Cachai? No me extrañaría, pues, weón. Sí, pues de todas maneras. Para darle más color a la tele, como dicen por ahí. Exactamente, weón. Porque imagínate, estos weones pasan días, weón, de repente semanas, weón, tirados entre el pasto, weón, tratando de grabar una wea interesante y que no pase nada, weón. O sea, montaje, claro, montaje a nivel de edición de video, obviamente tiene que estar. Sí. Pero no sé, un encuentro entre dos especies, weón, que sea bien dramático. Claro, yo cacho que los weones más de una vez tienen que haber pescado un animal y juntado con el otro. Ya, pero agarre esa combo, weón, para grabarlo, ¿cachai? Pero si en Instagram hay un montón de hecho, hay una página de Instagram donde todo el rato te suben como unas pequeñas cabritas, weón, y se acerca un dragón de Komodo. Y se la come, sí. Y de repente se cacha, weón, que la cabrita tiene la pata amarrada, pues, weón, ¿cachai? Claro. Se puta, igual nada que ver, pues, bueno, se está alimentando, pero... Claro, pero esa weá igual ya es para hacer contenido para las redes, pues no es como documental. Claro. Pero hay cachado, te has topado con estas cuentas que te ponen los videos y arriba dice siempre lo mismo: esta cuenta sube solo lo más brutal de la naturaleza. Bueno, ahí me he topado con unos videos, weón. Vi un video de que asumo que era la Amazonas, pero iba flotando una anaconda muerta que tenía, weón, la mitad de un tapir gigante, weón, afuera, como que había muerto, porque me imagino que el tapir, weón, que forcejeando le hizo cagar por dentro, pero era, weón, impresionante la weón. Yo lo que estaba viendo harto son los videos estos del weón, del Dylan Salvaje, weón, de este cabro que no sé si es francés, weón, pero el weón habla en español, ¿cachai? Se fue a vivir a Perú. Estamos hablando del weón que es picado por todas las weas, ¿no? Sí, pues, weón. Ya. El weón la cagó, weón. Es que igual es bacán como partió el canal, porque el weón, ¿cachai? Que pescaba sus maletas y se iba hacia cualquier parte, ¿cachai? Decía, ya voy a ir a Indonesia, weón, voy a arrendar un
un cuarto, un scooter, weón, y me voy a meter en la selva. Y el weón se va a meter y empieza a documentar bichos y animales y toda la weá. Ya después al canal le empezó a ir mejor y empezó a hacer estas cuestiones de las picaduras, pues, weón. Que superó al coyote, a este otro weón que te mostraba. Que era el, no me acuerdo cómo se llama, coyote, no sé cuánto coyote. ¿Vos decís que es más brígido que el coyote? Sí, pues, pero es que imagínate, el coyote colocaba el brazo. El coyote era de weón que se retorcía en el suelo gritando y el camarógrafo llegaba con unas inyecciones. Sí, pues, weón. Porque resulta que, claro, el coyote decía, ya me va a picar, no sé, la avispa la come tarántulas, ¿cachai? La mata tarántulas. Y lo picaba la weá y el weón, puta, se retorcía, explicaba cómo era el dolor y toda la weá. Y este weón, el del Dylan Salvaje, se hace 5 círculos en el brazo. Dice, ya, me voy a dejar picar por las 5 peores avispas, weón, del mundo. Y entre medio venía la mata tarántulas, pues, weón. Y entre medio la pican otros, weón. Sé que el weón queda para la cagada. Y sí, también lo mordió el 100 pies gigante, pues, weón. Oye, sí, yo vi cuando el coyote lo mordió el 100 pies gigante, weón. ¿Qué quedó así? Ahí quedó el weón retorciéndose en el suelo, loco. Sí, quedó para cagar. Y ahí llega el camarógrafo como con un succionador, como con un chupón, que le saca todo el veneno y después el loco le tiene que hacer como un torniquete, weón, la media cagada. Sí, pues bueno, ahí el weón se fue a urgencia. Fue con el único bicho que se fue a urgencia. Y el weón del coyote contaba que el weón estaba documentando una vez creo que se llama dragón de Gila, ¿puede ser? Ya, el monstruo de Gila. El monstruo de Gila, y ese weón lo mordió en el dedo. Y resulta que el monstruo de Gila es venenoso, pues, weón. Yo no tenía idea que tenía veneno. El monstruo de Gila no es ese reptil que como mecanismo de defensa tira sangre por los ojos. No sé si tira sangre por los ojos, pero este weón lo mordió y el weón era venenoso, ¿cachai? Y el weón le mordió el dedo y el weón decía que el dolor era pero insoportable y que ese ha sido el peor dolor después del el 100 pies gigante, ¿cachai? Imagínate, weón. Y este weón del Dylan Salvaje se va, bueno, a varios lugares, ¿cachai? Y documenta todos estos animales. Sobre todo él anda buscando uno que se llama mantis rosa, ¿puede ser? ¿Mantis orquídea? Orquídea, parece que es uno que es como rosadito. Es una mantis, po, sí, es una mantis. Y dice que es como el animal más difícil de pillar así del mundo. O sea, si es la que estoy pensando yo, es una mantis que es igual a una orquídea. Uh-huh. Que de hecho debe ser más difícil de pillar porque realmente, weón, está ahí en una planta de orquídea y no la iba a ver ni cagando, weón. Claro, pero el weón decía, weón, si encuentro esta weá me retiro, ¿cachai? Porque esa ya es la weá más difícil de pillar. Ya. Igual yo encuentro como entretenido esta cuestión del mundo animal porque también ahí tenía otro misterio, weón. Cómo van apareciendo tantas especies, weón, todo el tiempo. Y son miles al año. Claro. ¿Cachai? Es que eso va porque por territorio inexplorado y muchas veces no es que la especie nunca haya sido vista por el hombre, es que recientemente es registrada oficialmente, porque puede ser que una especie nueva ya haya sido vista miles de veces por lugareños, pero no, cuando hablan de una nueva especie es porque oficialmente la documentan en los registros. Pero por ejemplo cuando apareció este pez que era como de la prehistoria, ¿te acordáis? ¿El pez camelapí? No, era un pez que, no sé, tenía como la cabeza como medio extraña. No, estaba hablando de celacanto. Parece que era el celacanto, pues, weón. Pero hablamos a décadas atrás se descubrió que existía, se pensaba extinto, o sea, de la época de los dinosaurios. Y un pez así como, tú lo ves y se nota que es como una criatura prehistórica. Sí. Es bacán, weón, sí. Sí, esa weá también, o sea, yo creo que ocurre como con muchas especies, pues, weón. Claro. Que de repente como que aparecen, weón, y como que se pensaba que estuvieron extintas miles de años. Pues. Imagínate, weón, no sé, pues el tema de estaba viendo todos los animales que en algún momento fueron críptidos, ¿cachai? Entre ellos el ornitorrinco, pues, weón. Sí, pues. Se supone que llegó un weón expedicionista, creo que era inglés, y se encuentra con el ornitorrinco y evidentemente queda para la cagada, pues, weón. Y el loco manda registro y dibujo de todo lo que él había alcanzado a estudiar del ornitorrinco, lo manda a Inglaterra y en Inglaterra dijeron, ya, pero corta tu weón, no estamos para el huevo tuyo, pues, weón. Hasta que el weón creo que mandó la piel de uno, con la boca de pato, con la cola y toda la weá, y ahí recién le compraron. Porque claro, imagínate el ornitorrinco, qué animal más extraño, pues, weón. Mamífero que da leche, es venenoso, pone huevos,
tiene pico de pato, cola de castor, weón. La weá increíble. Rarísimo, pues, weón. Ponte, me acuerdo cuando leí un libro donde hacían mención a los rinoceros. ¿Te acordáis de esas criaturas, weón, que caminaban como con la nariz, como con unas patas raras, weón? Oh, que eran bacanes, claro, y era como una especulación nomás, po. Sí, po. Como zoología especulativa que se llama. Claro, la Pero era historia rezaba que supuestamente era como una isla que estaba cerca de Japón, me parece, ¿Ya? y que de repente la weá desapareció, po, weón. Y supuestamente este historiador, o sea, era como documentalista, supuestamente cuenta la historia, había llegado a esa isla y había visto estas criaturas, po, weón. Claro, que para los que no cachan, era como una isla, porque se supone que en las islas es donde más se diferencian las especies, porque con el pasar de los años, en el aislamiento que ofrece, valga la redundancia, una isla, van desarrollándose diferentes características, como lo que pasa en el continente de Oceanía. Por eso en Oceanía tenía animales que no tenían en ninguna otra parte del mundo. O en las porque Galápagos, los po, tenían weón. aislados. ¿Ah? En la isla Galápagos. También, ¿cachai? Y lo que habla Alvarito es que había una obra, así como una enciclopedia, que documentaba una especie de roedores que eran endémicos de esta isla, pero que habían desarrollado diferentes capacidades con su nariz. Su nariz era como un quinto miembro, donde los weones la utilizaban, weón, como trompa para buscar comida bajo la tierra, otros lo utilizaban para colgarse de los árboles, incluso habían otros que utilizaban la nariz como pie, pues, weón. Andaban po. rebotando así Sí, como la lámpara de Pixar, pero con la nariz. Yo tengo unos amigos que ocupan la nariz como para estas cosas. No me digas. Sí. A ver, nómbreme uno. No, después me agarran para el huevo de vuelta, así que no. Ah, ya, estoy aprendiendo. Oye, volviendo al tema de este weón del coyote y los locos que se dejan picar, igual esos locos, claro, tienen un límite, porque solamente se dejan picar por weas que tú podís pelear en contra, no sé, pues ponerte un antídoto. Pero ahí, por ejemplo, yo la otra vez estaba viendo los venenos más analizados desde un ángulo toxicológico. Venenos de serpientes culiadas, weón, que los pocos sobrevivientes que sobreviven, weón, porque prácticamente se ganaron el quino, weón, de la estadística, los weones contaban que, por ejemplo, perdían el reflejo de tragar primero. Ya no podían tragar. Después empezaban a paralizarse los músculos, perdían la capacidad de moverse, de mover los ojos, y después empezaban a perder el reflejo de respirar, weón. Weón, pa' la Imagínate, cagada, weón. y estamos hablando de 10 minutos que te picó la weá, po. Sí, po. No, este weón del ¿cuánto se llama? Del Dylan se dejó picar por una araña bananera, la que te produce la erección, po, weón. ¿Cachai? ¿Ah? Y esa weá es mortal, po, weón. El weón y también fue por unos chinches, que esas weas también son letales, weón. Matan más que leones, weón, más que cualquier otro animal en la selva. Pero por el veneno, No, por los parásitos. claro, es como la vinchuca que te transmite el mal de Chagas. Claro, hay uno que se llama el chinche verdugo, ¿cachai? Que ese es terrible brígido. Y el weón se dejó picar por 5 chinches, pues weón. Weón Pero, agilado. o sea, el weón se contagió voluntariamente de los parásitos. No, yo creo que, o sea, eso está regulado. Me imagino que está con un especialista que le dio antibióticos o alguna cuestión para los parásitos, weón. Pero también hay otro weón de otro programa que se dejó picar por el pez, el pez piedra parece que es, el que tiene como una espina arriba. Sí. Sí. Y que claro, parece una piedra y por eso la gente no lo ve, lo pisa, weón, y muere. Sí, weón, y es brutal la weá, pues weón. ¿Cachai? Pero hasta donde yo sé, el veneno culiado más rápido y letal es el del caracol cónico. Ah, sí, Que pues es weón. un caracol que vive en las costas australianas que dicen que el veneno es tan rápido que ni siquiera te percatas de la picadura y ya te desplomáis inconsciente, pues, weón, y cagáis así a los minutos. No, a mí me pica una avispa, weón, y quedo para la cagada. Pues te acordás cuando me picó el abejorro ese, weón. De veras, el único weón que he conocido que lo ha picado una abejorro, weón. La weá es terrible, weón. ¿A ti no Sí. te ha picado ningún bicho, Rafita? Una pura vez me picó una abeja en el párpado, weón. Oh, Y se me hinchó así, parecía el jorobado de Notre Dame. para la cagada, pues, weón. ¿Cachai? Y eso me demuestra que sí soy alérgico a la picadura de abeja. Entonces eso Sí. quiere decir que si una colmena de abejas me pica, weón, tengo riesgo de tener un choque anafiláctico, po, weón.
para la cagada. Oye, Rafita, te quería hacer una pregunta. Pregúnteme. Ya hablamos de los misterios del crimen. ¿Hay misterios en los videojuegos, amigo? Oh, qué buena pregunta, compa. Porque- Yo diría que definitivamente hay misterios en los videojuegos. De hecho, he visto varios tops de misterios de videojuegos, weón. Pero son entre comillas misterios. Yo diría que son misterios intencionales que los desarrolladores ponen en ciertos videojuegos, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llamaba el juego que tenía una quest muy buena, weón. Creo que era un juego de moto. Juego, weón, de carreras, ¿cachai? Pero tenía una quest que ofrecía un premio, creo que era una llave, weón, para abrir cierto lugar. Y hizo una búsqueda que, por ejemplo, uno de los pasos de la búsqueda era decodificar un tema, una canción del juego, que tú has cachado cuando hacen analizan el sonido y lo convierten en una imagen. Sí. Tenían que hacer esa weá los weones para dar con un código que te lleva al siguiente paso. Entonces era como un filtro, weón, tan difícil que vos vais descifrando que se iba reduciendo mucho la cantidad de weones que podían llegar. No recuerdo el nombre del juego, Alvarito. Yo me acuerdo que Pero- eso de visualizar como la música lo habían hecho con el Doom del 2016, que te parecía como un cráneo, así, era como bien bacán. Ya. O también, no sé, pues está los típicos misterios, por ejemplo, en Lavender Town del juego Pokémon, de esta región del mundo de Pokémon, weón, donde Pueblo Lavanda, donde hay un cementerio de Pokémon, weón, y se caracteriza por tener una música bien tétrica, ¿cachai? Que se decía que esa música en Japón, esa parte del juego había llevado a un par de niños a la de suscripción de su propio canal, Sí, ¿cachai? sí, de hecho me acuerdo de haber visto el video de esa historia. Estaba también Polybius, el clásico Polybius. El clásico Polybius, que a ciencia cierta también, bueno, un misterio, pero nunca se ha encontrado una máquina de Polybius, po, weón. No, pues decían Aunque que era como un videojuego que estaba diseñado para hacer pruebas del proyecto MK Ultra, una wea así, Sí, sí. de la CIA, para Claro. lavar el cerebro de los cabros, y decían que los cabros jugaban la weá y caían así como inconscientes al piso, que siempre habían dos hombres de negro acompañando la máquina y weá así. Po. Exacto, weón. Sí, yo cacho que sí, no me cuesta recordar, pero hay varios, pero como te digo, la mayoría son intencionales, weón. Por Pero, ejemplo, había uno había uno de Sonic, Sí. ¿te acordáis? el de Sonic tiene que haber sido el Sonic CD. Que parece Porque que aparece como en el el Sonic con una cara medio extraña. Sí, en el Sonic CD, si tú aplicas cierta input de códigos de botones, ¿cachai? Accedes como a un menú que es como un test de sonido. Y creo que ahí te aparece una imagen de Sonic que, claro, tiene como una cara media inquietante, por así decirlo, y aparece como la diversión de Sega es infinita. Claro. Y aparece una música bien siniestra. Y esa weá es 100% real, yo la he hecho, po, weón. ¿Cachai? Pero por eso digo, son weas que los buenos de pesado, me imagino, colocan ahí a modo de easter egg. La misma wea que pasa con el Mario Galaxy. Que en cierta etapa del Mario Galaxy, creo que el Mario Galaxy 2, si tú miras arriba, en el fondo, es un escenario de lava. Tú miras arriba y en el fondo se ven unos seres que te están observando y claramente se ven, po. Pero nunca en el juego te dice, te los mencionan o no forman parte de nada del juego. Entonces, claro, están ahí justamente, yo cacho que para generar esas teorías, dar ese contenido sabroso, pues, weón. Igual es Ahora, simpático, yo creo que muchas veces pueden ser programadores que se arrancan con las suyas nomás y sin permiso colocar esas weas. Porque de ahí proviene el easter egg en un videojuego. Claro. Los easter eggs provienen porque antes, por ejemplo, en el tema de los juegos de Atari o en todos los videojuegos, nunca se acreditaban a los desarrolladores. Entonces los weones, el primer easter egg que se tiene documentación es el del juego Adventure de Atari, donde tú eras un cuadradito y tenías que recorrer unos laberintos para buscar el Santo Grial. Y te aparecían unos dragones y si los dragones te comían, tú aparecías dentro de la guata del dragón, no sé si lo cachai. Sí, o sea, cacho que hicieron esto para colocar justamente sus nombres. Su nombre, claro. Entonces, muchos de estos easter eggs provienen de desarrolladores que weón, piola, meten weas suyas, po. Es súper entretenido, po, weón. Yo también Es me acuerdo que había un misterio relacionado también con Sonic que era con Tails, po, weón. Que había un Tails que era como un El muñeco. Tails Doll. Claro, en el Sonic R de Sega Saturn. ¿Te sabías la Sí, historia? oye,
ahí prácticamente, no me sé la historia, pero sé que esa es una creepypasta bien conocida, weón. Sí, sí, y de hecho como que parece que después sacaban como que el muñeco se salía de la tele y había un cabro que se volvía loco, no sé, pero son como estas típicas historias, como decís tú, como creepypasta, que trascendieron y que van ligadas con la temática de los videojuegos. Ahora los videojuegos, weón, están ligados a nuestra vida cotidiana, pues, weón. Entonces, como, no sé, pues, podemos recordar a estas historias que son antiguas, que son clásicas, icónicas, pero actualmente los juegos más masivos, me imagino que también habrá weas raras, pues, weón. Sí, sí, o sea, así metiendo así como easter eggs, de más que sí. Ahora como yo no estoy relativamente metido en el mundo de las weas más modernas, no recuerdo, no te podría decir ningún caso actual, pero... En el no sé, GTA San Andreas, pues, weón, ¿te acordáis? Esa wea te iba a decir, weón, sé que el GTA San Andreas, yo cacho que es el juego más rico en mitología y leyendas que haya existido en la historia, weón. Sabéis que cuando salió el GTA San Andreas, yo estaba, weón, súper viciado con la wea porque me parecía impresionante el juego, tan grande, tan amplio, que incluso tenía cabida para leyendas, pues yo estaba metido, weón, en una página, en un foro, participaba así abiertamente, que era un foro que se dedicaba a la investigación paranormal dentro de GTA San Andrés. La dura. ¿Cachai? Weón, el misterio que a todos nos tenía movilizado era Pie Grande. Porque, weón, había fotos, ¿cachai? Que claramente eran trucadas. Que se decía que había aparecido un pie grande, weón. O si no, que en el cementerio que estaba ahí en el barrio del CJ, a cierta hora, si tú sacabas ahí una foto, ahí aparecía el fantasma de la mamá del CJ, ¿cachai? Pero, sin embargo, sí habían weas que eran ciertas. Por ejemplo, se hablaba del Blue Hell. Que el Blue Hell era una dimensión aparte, que era el infierno azul, weón. Que era un mundo súper extraño, súper caótico. Pero era verdad, po. Resulta que por ciertos bugs, yo me acuerdo que una de las entradas del Blue Hell estaba en un gimnasio donde el CJ podía entrenar. ¿Te acordáis que podías subir tu musculatura? Y si vos hacíais ciertas weas, por un bug, el CJ se pasaba de largo por el piso para abajo y caía y llegaba a una zona que yo cacho que son esas típicas zonas que quedan así como de prueba, claro, en los juegos. Pero claro, era una weá azul, po. Era como una ciudad, weón, súper extraña, toda de color azul, y vos la podíais recorrer, po. Entonces era bien entretenido buscar esas weas, po. Yo me acuerdo que un amigo una vez me dijo, oye, weón, mira, te quiero mostrar un easter egg del GTA, no me acuerdo, tiene que haber sido el San Andreas, weón. Y de repente como que el weón salió en un auto, weón, o en una moto, subió como por un cerro, y a cierta hora se aparecía como una mina, como una fantasma, weón. Ah, es el GTA V, hermano. Ah, el 5, ya. Sí, y esa weá es interesante porque en el GTA V tú podías encontrar artículos en el internet del juego o periódicos que aparecen botados en el suelo que te muestran la historia de quién es esa mina, po. No, ¿en serio? Hola, va bacán, sí, weón. Ahora, volviendo al GTA San Andrés, las weas que también eran verídicas, que se comprobó que eran ciertas, por ejemplo, el tema de los autos fantasmas, que eran autos que por alguna razón, por algún error, el juego los spawneaba sin conductor. ¿Cachai? El otro que también me dejó loco la primera vez que lo vi, porque yo pensé que era muro y lo comprobé, es que hay un lago por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero en GTA San Andrés, donde hay un fotógrafo que aparece ahí, saca un par de fotos, el loco guarda la cámara y se va caminando al lago hasta que el agua lo tapa y se muere. Y siempre hace la misma weá. Claro, yo cacho que son errores de programación, pero al final terminan siendo weas tan icónicas así que abren toda una leyenda, weón. O en el Doom, me estaba acordando del Doom 2, weón, cuando llegáis al final. Esa weá que una pared, el demonio que está en la pared. Sí, que te metís por la pared y está la cabeza de Carmack, creo que. No, del otro weón, ¿cómo se llama el otro weón? Romero. La cabeza de Romero empalada y puta, ahí le empezáis a disparar o sacar la motosierra y te lo piteáis, pues lo podéis terminar. ¿En cuál es el que estaba un easter egg donde aparecía la cabeza decapitada del Commander King? En el 2. En el 2 también, ¿cierto? Sí, te metís como en una parte, el Commander King está ahorcado, weón. Sí, la wea buena, weón. Sí, weón. Y sabes que en el Red Dead Redemption también había un easter egg que era raro, que es esta criatura que no me acuerdo cómo se llama, que es como un conejo que tiene como unos cachitos. El Jackalope.
Ese, weón. Así Y se llama, parece que te aparece en ese juego, si es que no me equivoco, mi primo el otro día, porque mi primo se afanó con ese juego hace un tiempo atrás y lo empezó a jugar full, no sé si el 1 o el 2, pero te aparece ese conejito. Es que en los dos Red Dead Redemption, weón, ahí sí que meten un misterio, weón. Pues hay varios weón de apariciones fantasmales y también hay animales medio críptidos. Para todas las especies es como un rey. ¿Cachai? Está el lobo más grande, el oso más grande que tú en ciertos lugares lo voy a encontrar con ciertas condiciones y son, weón, los medios trofeos si te los pilláis, po, weón. El cocodrilo, vi un video que está en YouTube, no sé si será, si lo habrán hecho después, pero sale un cocodrilo gigante, uno blanco parece. Sí. No lo conozco, no, seguramente es del Red Dead Redemption 2, Sí. porque ahí sale el cocodrilo. Pero de seguro, si en el 1 también, pues habían de todo. ¿Tú jugaste el 1, Alvarito? Sí, pero no lo terminé, weón. Es que, ¿sabes qué? Weón, me metí a jugar y terminaba jugando póker toda la noche, weón. Weón, afanado. Nunca no alcanzaste a jugar la expansión de los zombies. Sí, es así. Era muy buena, weón. Era la raja, weón. Pero me daban como asquito los zombies, eran como brutales, weón. Sí, bueno, y no habían solo zombies, también me acuerdo que habían unas criaturas así como medio como los bows de Resident Evil, ¿cachai? ¿La como dura? los Hunters, sí, o sea, habían criaturas culiadas así. No, ¿sabes que los voy a retomar esos juegos porque nunca los terminé, es que eran muy largos igual, weón. En todo caso, ¿sabéis que, Alvarito? Yo creo que haciendo una research podríamos hacer un capítulo de misterios del mundo videojueguil. Oye, sí, hay caleta de weón. Sí. ¿Cierto? Desde, por ejemplo, jefes, weón, que están metidos entre medio de los juegos que no los pilláis, ¿cachai? Hasta, no sé, pues, weón, me acuerdo que revisando la historia, por ejemplo, del Super Metroid, hay un jefe que es como un subjefe en realidad, ¿cachai? Que tú lo matáis y avanzáis. Pero después revisando la historia, ese weón es bueno, que es como un dragón de lava, ¿cachai? Y que tú podías evitar enfrentarte contra él. Pero que tú... ¿El del Super Metroid? Sí. ¿El weón de lava que tiene harto ojo? Sí, po. Es bueno. La dura, ¿podía evitarlo, enfrentarlo, weón? Sí, po. Podía evitar enfrentarte con él y no lo matáis, po, weón. Bueno, después, ¿para qué voy a hacer spoiler? Pero al final caga todo el planeta, po, weón. Pero, claro, te podís pasar el juego sin enfrentarlo, po, weón. Ah, mira, weón. Yo me acuerdo que en el Final Fantasy VII, yo lo terminé con el tripa, po, weón, con mi compadre tripa. Y nosotros teníamos, pero no nos costó mucho porque nosotros teníamos unas guías que venían en la Superjuego. Que eran 2 guías que tenían como 100 páginas del puro Final Fantasy 8, el 8. ¿Cachai? Y había una pelea opcional, po, weón. Pero era la pelea más brutal del juego. Si vos queríais la hacíais. Me acuerdo que el enemigo era como un centauro gigante que se llamaba Ente Omega. ¿Cachai? Y vos era opcional la pelea y vos tenías que hacer ciertas weas, pero te advertían que el culiado tenía una cantidad descomunal de HP y que podías estar peleando 8 horas con el weón. ¿Cachai? Y yo con el chip dije, ya, matemos los chipas, culiados. Y weón, nos preparamos así al pie de la letra con todo porque teníais que tener un cierto stats, porque si no, cagabais. Y claro, estuvimos como, no 3 horas, pero un poco más de 1 hora peleando con el weón y lo piteamos. Y fue como, de los mejores momentos gamers de la vida. Definitivamente entonces podríamos hacer un especial de misterios de videojuegos. Sí. De más, pues, compita. Sí, tendríamos que hacer como una búsqueda, weón, interiorizando un poquito. Porque claro, yo conozco como los clásicos, que a lo mejor muchos de los auditores lo cachan, pues, weón. Pero podríamos buscar a lo mejor alguno más desconocido. No, y demás que nos acordamos de otros, pero claro, si no nos preparamos para el tema, yo cacho que podríamos hacerlo pronto, quizás no para el siguiente capítulo, pero es uno de los temas para el tintero. Sí, pues ahí que nos vayan dejando feedback ¿cuánto se llama? En los comentarios, pues, si les tinca una idea así, pues. Oiga, mire cómo se nos pasó la hora, compadre, estuvo bueno el tema, parece, ¿eh? Oye, sí, weón, 1:40, weón. Oye, que bueno, va a ir cerrando. Yo creo que, mira, aquí en mis apuntes de misterio, Alvarito, llegué hasta la mitad nomás de lo que tenía apuntado. Así que podríamos hacer la parte 2 fácilmente de esta temática, weón, si la gente está de acuerdo. Y como siempre, recordarles que estamos en Spotify y estamos también en YouTube para que nos dé su cariño en forma de likes, en forma de comentarios. Y nada, pues, a pesar de que tanto yo como Alvarito hemos estado bien ajetreados, no vayan a pensar que es porque le estamos haciendo el quita al podcast, no. Recuerden que este podcast siempre nace con el ánimo de Alvarito de hacerlo cuando podamos, pues, y resulta que Alvarito ahora está con la agenda media apretada. Sí, de hecho yo quería como pedirles disculpas, cabros, así mis excusas correspondientes, porque igual
he estado como con tanto movimiento y tantas cuestiones por hacer que de repente no le he dicho al Rafita, puta, es que esta semana no puedo, ¿cachai? Y Rafita pacientemente, bueno, me espera y me dice, ya no, lo vemos en los próximos días, ¿cachai? Él también tiene su agenda, entonces estamos tratando de coordinarlo para que salga bien. Yo igual, como le había dicho a Rafita antes de que comenzáramos el podcast, o sea, el capítulo de hoy día, me refiero, puta, para mí abril va a estar como igual complicado. Entonces, si puta, de repente hay una semana que no nos aparecemos para que entiendan, bueno, que estoy con otros temas, pero estamos con todo el ánimo de seguir adelante. Aparte tenemos un montón de temas todavía por tocar. Tenemos pendiente también nuestro cómic, que se va a venir pronto. Se va a venir pronto, está en la recta final, cabrón, y ahí vamos a hacer algo bueno, bueno, vamos a hacer un lanzamiento presencial para que vayan a dejar la cagada. Ya le vamos a estar comunicando. Así que eso, pues chiquillos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que lo pasen bien con este capítulo, que lo hayan disfrutado. Y Rafita, nos vemos la próxima semana, esperemos. Esperemos, pues, amigo mío. Y si no, nos veremos en nuestros respectivos canales. Canal del Crimen, Yo No Salgo de la Street. Ahí nos van a ver igual siempre. Así que, gente, esperamos que tengan una buena semanita, que estén muy bien. Chao, chao. Chau, chau.